Bienvenidos un día más a Final Fantasy XVI. Tal y como lo dejamos en el capítulo anterior, hoy teníamos que ir a la guarida. No he ido todavía porque me imagino que en cuanto entremos a la guarida va a haber una cinemática y no quería perderla. Pero quizás solo tenemos que ir y hablar con alguien. De igual manera, vamos a ir ahora. Hoy vamos a seguir con la historia principal. Hicimos muchas secundarias, pero estaban bloqueadas por alguna razón. Y de hecho, todavía siguen bloqueadas. No sé por qué está bloqueada la de en números rojos. No sé si es porque llega un punto en el que ya no puedes hacerla o si tenemos que seguir con la historia. No sé si es una cosa o justamente lo contrario. Pero bueno, vamos a seguir con la historia. Tengo muchas ganas de seguir y veremos a ver dónde acaba la cosa. Vale, no empieza automáticamente. A ver qué me dice Jill. I'd be happy to tell Otto everything that happened. But I know he appreciates it when you spare him the time. Vale. Pues nada, sigamos. A hablar con Otto. What? ¿Qué están viendo? ¿Habréis visto alguna máquina volando? Un poco de miedo, ¿eh? Sigo pensando, sigo diciendo que va a aparecer Omega en algún momento, pero no tiene por qué y no tiene sentido en un juego así. Pero bueno. Tampoco tenía sentido Artema, ¿no? La voluntad de los cielos. La diosa Gregora nos enseña que la virtud reside en ayudar al débil. Guiado por este principio, jamás osaría calificaros de infame. Que su gracia divina os acompañe en vuestra empresa. Fiel siervo gregorano. Medallón de prior. No entiendo nada, pero parece bueno. Es un épico, o sea que vamos a ver el medallón de prior. En regiones remotas donde la presencia de sanadores es exigua o inexistente, los hombres de fe suelen llevar a cabo las labores curativas en sus iglesias y ermitas. Perdón, sé leer, os prometo que sé leer. Lo que pasa es que acabo de empezar y una vez que empiezas cuesta un poco arrancar, pero bueno. Sigamos. El polvo de cristal que contienen estos medallones les ayuda a incrementar la eficacia de sus pócimas y plegarias. Incrementa el efecto de las ultrapociones en un 25%. Pero esto es un poco un cachondeo, ¿no? Porque hay otro objeto. Había este objeto de aquí. Ah, vale, este incrementa solo el efecto de las pociones normales, debe de ser. Porque va a decir, si junto el 40% más el objeto clave que tenemos más este 25%, es un elixir prácticamente. Pero bueno, como hemos hecho esa misión secundaria, no nos hace falta esto. Vamos a hablar con Otto. Was wondering when you turn up. Hellos from all our friends thanking you for your timely intervention. How is it you always manage to arrive at just the right moment? Luck, I suppose. Any word on the rest of the realm? Let's see. Storm's still crying out for mother crystals. The nations are still in chaos. And the skies are still the color of a kick in the kidneys 2 days on. So... Right. Clive, we knew this was going to happen. Well, not the bleeding skies part, but you take my point. Now's not the time to second-guess yourself. Now's the time to visit the infirmary. Ay, eso quiero yo. Thank you, Otto. No hemos podido hablar del todo, ¿no? Hubo una escena emotiva. Pero a ver que... Claro, tienen mucho de lo que hablar, ¿no? Ah, mira, está Dion allá. Vale, bien, me gusta. Que no se me muera, porfa. So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. A ver, nadie se esperaba, lo de Artema. Joshua, what do you know of Ultima? Very little, I'm afraid. Despite my best efforts. 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate,
'Twas not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? That is one of many answers that have eluded me. Yet, I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. A ver un momento, ¿eh? Es que la escena está muy interesante, pero vamos a ponernos un momento. Se supone que IFRIT, que es... O sea, Clive es el dominante de IFRIT, ¿no? Y cuando lo vieron, dijeron, pero ¿cómo puede ser que haya otro dominante de fuego? O sea, se supone que IFRIT no era conocido. Apareció un poco de la nada, ¿no? Los otros sí que son conocidos todos. Entonces dice que hay 8. 8 vamos a contarlos. Está Fénix, está Garuda, está Titán, Bahamut, Shiva, Odín. Claro, y con Ifrit son 8. Con Ifrit son 8. Pero en el tablón de habilidades hay espacio para 9, porque Ifrit está en el centro. Sí que hablan del Leviatán. Pero no sé. But you, Clive. You are different. You're special. Sí, además Clive puede... Your abilities begin Claro, with the flames of Ifrit. But they do not end there. puede usar todos, porque los roba a los demás. No entiendo The bien fact bien. Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. His mind. Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. This is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. Ah, es que no puede terminar bien esto. O sea, Joshua está más muerto que... Clive, it's Gav. There's an army of Akashic at the gates of Canver. Bueno, pues seguimos partiendo caras acásicas, parece. Claro, es que no se va a terminar nunca. Cuando mueran, parecerá como los de Juego de Tronos, los caminantes blancos. Se convertirán en acásicos. Tyre told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. The City Guard are doing their best to stem the tide, but numbers ain't on their side. What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No, but they're all right for now. They're hiding with Gav at midship. We have to get them out of there. And we shall. Otto, prepare a Stolas.
Tell Gav to stay exactly where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. Look here. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, Vaya. that is where you should be bound. You don't think I told him the exact same thing? Were Tyre not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But, thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separated. Un temazo, de fondo. All right, we travel together. Clive. If he stays close to me, he'll be fine. Thank you, brother. ¿Vamos a ir juntos? I'll look after him. No me esperaba esto, ¿eh? Me gusta, pero no me esperaba esto. Vale, antes de seguir, a ver, es que tengo algunas dudas, que esto supongo que me lo resolverán al final del juego, pero claro, se supone que Joshua selló a Artema... Ah, vale, ahora es posible continuar las misiones que estaban bloqueadas. Vale, vale, pues sí que tenemos que seguir con la historia. Madre del amor hermoso. ¿Cuántos avisos? Esto es Aviso, el videojuego. ¿Está? Vale. Pues si Joshua tiene sellado a Artema en su interior, en su pecho, ¿no? ¿Por qué Artema puede manipular a Olivier? ¿Por qué Artema puede manipular a Barnabás? ¿Por qué puede aparecerse ahí en la habitación de Barnabás? Es como... Es que es un poco Sephiroth que puede hacer lo que quiera a través del éter, o... ¿sabes? Es lo que no entiendo bien. Imagino que es eso, que puede viajar a través de, yo qué sé, del éter y aparecerse a la gente, manipularlos en su cabeza, lo que sea. Pero bueno, es un poco confuso. Porque no entiendo para qué lo está sellando Joshua, si igualmente puede hacer lo que quiera, ¿sabes? My attendant was with me in the Dominion before I primed. She would have watched the battle unfold and witnessed its outcome. I trust you'll be waiting for me in Tabor, where I can finally introduce you. Vale, quiero seguir con la historia principal, para ver si me entero, pero es que se han desbloqueado un montonazo de cosas y no sé si hacer quizá la misión esta de números rojos. Creo que sí, porque por lo que hemos visto, si tardo mucho en hacer las misiones secundarias, luego, aunque me den las espadas o las armaduras o lo que sea, son peores de las que ya tengo, entonces quizás es mejor hacerlas ahora y luego seguimos con la historia principal. Vea los ecos de Quad, de Crotchy, ¿esto es en Kember? Ah, igualmente no me van a dejar. Vale, retiro lo dicho porque no me van a dejar. Claro, es curioso que se desbloqueen las misiones, pero no puedo ir. O sea, ¿en qué quedamos, juego? Vale, pues nada. Voy a leer la carta esta nueva. Porque he visto que había una carta aquí. Yo voy a hacer caso al juego. Si me dice que siga con la historia, sigo con la historia. Ah, me han puesto las ropas estas de la bufanda, ¿no? De los guardianes de la llama. Teñida de rojo en honor a las llamas del ave inmortal y la sangre derramada por sus hermanos rosarianos, representa la lealtad de Sir Wade y los guardianes de la llama a la causa de Clive. Muy bonito. A ver quién me ha enviado una carta. ¡Coños! Una carta, digo. La vida de la fonda. Los guardianes de la llama se llevan bastante bien con los hacha sangrienta. Colaboran para reforzar las defensas de la aldea y salen juntos a patrullar los alrededores para acabar con las amenazas de las marismas. Esta paz te la debemos a ti, pues seguiríamos con acásicos hasta en la sopa de no ser por tu espada. Así que ya sabes, aunque tengas un mundo que salvar, no olvides pasarte de vez en cuando por la fonda para tomarte algo. Invita a la casa, claro. Gracias, Marta. Vale, estas cartas son en plan, todo va bien, todos somos amigos, estamos luchando juntos, Llamas de la esperanza, vaya tocho, Wade. Si estuvieras más tiempo matando a cásicos y menos escribiendo cartas, el mundo estaría mejor, Mi señor, tenéis un talento innato para hacer acto de presencia allá donde más os necesitan. Sin vuestro acero, a estas alturas la fonda de Marta habría caído en manos de los acásicos y nuestras filas habrían sido diezmadas. No me extraña, estás aquí escribiendo cartas. Sin embargo, ahora que hemos despachado el grueso de la horda, yo y mis hombres podemos afanarnos en acabar con los pequeños reductos que quedan mientras los hacha sangrienta defienden las entradas de la meseta. Aprovecho la ocasión para agradeceros que acogierais al joven Oscar. Sí, bueno, lo ha cogido, pero no sé dónde está. Para ser un escudero no está escudereando mucho, la verdad. Es responsable, diligente y educado. En pocas palabras, un buen hombre que ha aprendido todo lo que podía enseñarle. Confío en que vuestras enseñanzas le ayuden a ser aún mejor.
Ahora para que sea clave para la historia, ¿sabes? El Oscar este. Vale, Isabel. No hay palabras suficientes para expresar el agradecimiento que toda Northridge te profesa por habernos ayudado a acabar con los hieródulos. ¿Hieródulos? No sé qué es eso, pero vale. Sin embargo, somos conscientes de que esta guerra no ha acabado. Philip está organizando las defensas de la ciudad ante nuevos ataques, pero presiento que el cargo de capitán empieza a pasarle factura. Imagino que tú tampoco tendrás ni un respiro, pero no olvides que no estás solo, y que las puertas de El Manto de la Noche siempre estarán abiertas para ti. Muy bien todo esto, pero a mí lo que me interesa es si habéis acabado juntos o no. A ver si hay un pequeño hijo ahí naciendo al final del juego. O hija, no sé. La Guardia Urbana y la Liga de Mercaderes han dejado de lado sus diferencias y parece que no volverán a darnos más dolores de cabeza durante un tiempo. No me queda otra que daros las gracias a los dos. Lady Jane, de las Alas Rojas, estuvo soberbia, sí, sí. En cuanto a ti, ¿qué quieres que te diga? Tienes que trabajar más esos gestos, las expresiones faciales, la dicción y todo lo demás. No te auguro un futuro brillante sobre los escenarios, pero me basta con que le pongas algo más de empeño al papel del Lord Sotomonte. Gracias. Gracias. Mi señor Marqués, lamento contactaros con tan intempestivo mensaje. En estos momentos me encuentro investigando ciertos asuntos que conciernen a toda Tormentia, por orden de vuestro tío Lord Byron, y quisiera solicitaros vuestra ayuda. Sobre todo ayuda. Ruego disculpéis la brevedad de mis palabras, mas no quiero aportar detalles por temor a que esta misiva caiga en malas manos. Si sois tan amable de acceder a mis ruegos, venid a la fonda de Marta, os estaré esperando allí. Sebastian Rutherford, mayordomo de Lord Byron. Por supuesto que acudiré a la llamada. Rutherford. Wasn't that the name of my uncle's manservant? Te lo acabas de decir, pero sí. Martha's rest? Vale, pues antes de seguir con la historia, vamos a hacer... No vamos a hacer, pues no puedo ir. Tengo que seguir con la historia, maldita sea. Vale, aquí hay una clase de Vivian, o se ha actualizado el de este. Hay más cacerías, está bien. Voy a aceptarlas, o bueno, voy a verlas. ¿Por qué intento salir por la ventana? Buena pregunta. Vamos a ver cómo tenemos las pociones. Y creo que debería comprar una omnipoción, porque cierto Atlas me reventó el culo. No hay nuevas cosas. Ups. Poción, vamos a comprar 4. ¿Cómo que? ¿Cómo que agotado? No puede ser, ¿no? ¿Va a haber uno en todo el juego? ¿O se va rellenando en plan... al cabo de tiempo? ¿La he cagado usando esta poción súper buena? Bueno, a ver, era contra Atlas también. Espero que se rellene pronto. Caron, ve a buscar más provisiones, ¿eh? Me cago en la leche. Quizá la he cagado, ¿eh? Quizá la he cagado usándolo así al tuntún. Pero bueno. A ver, a Vivian. Vamos a ver. Joder, esta canción es que no puedo evitar que me recuerde a Charlayan, ¿eh? O Charlayan, de Final Fantasy XIV. Ni que la hubiera compuesto él mismo. Allow me to educate you. Here's the latest information I have. Claro, estaría bien que me dijeras lo que ha cambiado, porque claro, veo el mapa y digo, pues muy bien. Supongo que es esto de aquí. Rumbo a... Ah, vale, esto es como en plan... Cómo me encantan los iconos a lo Final Fantasy antiguo, ¿eh? Gav informa que Camber está siendo atacada por un ejército de acásicos. Clive, Jill y Joshua, y Torgal, perdón, acuden en su auxilio, pero antes deciden reunirse con la acompañante de este último en Tabor, perdón, es Tabor. Vale, pues vamos a Tabor, pero antes, vamos a ver qué coño le pasa al Moguri. A ver, aventuras. ¿Alguna vez te he contado cuando me adentré a las cataratas de Temekis, Cupo? No. What did you find down there? Un conocimiento que no poseía, Cupo. ¿Vale? ¿Qué conocimiento? Son tan misteriosas. ¿A dónde va toda el agua? ¿Por qué el cráter nunca se llena? Es verdad. Partí en busca de respuesta a todas esas preguntas, pero en su lugar acabé descubriendo algo nuevo sobre mí. El One Piece somos nosotros. Que no sé nadar, vale. Bueno, pues no haber entrado al agua, ya que quieres que te diga, hijo mío. Eso es muy importante, ¿eh? Hablar siempre con las aventuras de Ned, porque es que te explican el lore muy importante de... ¿Qué es esto?
Ah, pensaba que era un cerbero y digo, Vale, pero es clase C. Cuando... ¿Se llama manada o qué? Cuando se dirigían a los campos de Corava desde Tabor, un equipo de libertadores se encontró con unos cazadores de la aldea que les advirtieron que no se desviasen del camino principal. Según contaron, en una hondonada próxima merodea una manada de lobos sanguinarios que mató a un curtido grupo de compañeros que fueron en busca de sus lustrosas pieles. Quienes viajen por la zona deben ir con cuidado. Bueno, a ver, es tu opinión, porque es rango C. Me los reviento fácil, easy. Este sí que me preocupa un poco más. Este me preocupa un poco más. Pero este... A ver. Técnicamente, si vamos a Tabor, podríamos hacer esta cacería, porque está muy cerca de Tabor, ¿no? Conjunto... A ver, ecos de... Crossjit. Conjunto de abruptos cañones y desfiladeros en los que reposan varias ruinas en Imperias. Y no hemos ido aquí nunca porque no me han dejado. Hijos de Pruta. Hijos de Gruta. Allí vamos. De hecho sí que me han dejado, ¿eh? Pero no he querido, porque sabía que volvería, porque soy súper increíblemente inteligente. Míralos. Ay, que me... Es demasiado... Me parece demasiado bueno que viajemos juntos y todo sea feliz. Va a acabar como el rosario de la aurora esto. Todos riendo, todos... Ay, qué bien, ¿no? ¿Sabes? Es que no. A ver. Que no me lo creo. Que no me lo creo. Que alguien va a morir. Sirvientes entre las sombras. Muy bien. Mira, ya para empezar... Para empezar... Estaba hablando, pero me da igual. You're right. I'm sorry. What? Yote is a fine scout. If Candle was attacked, she will already have begun gathering information. Perdón, Tabor perdón. isn't far. We should pick up the pace. Tendría que estar más atento al texto, pero claro. ¿Quién puede estar atento al texto cuando Torgal tiene hambre? A ver. Tabor, ¿dónde está Tabor? ¿Es aquí Tabor? Hay un mercader, o sea que spoilers, es aquí. Y se supone que al sur de aquí, por aquí tiene que estar la manada, ¿no? Así que vamos allá. Podría usar el chocobo, pero voy a usar el chocobo. Todos están bien bancos de chocobo. ¡Basta! We can use the ruins to cross the ravine. Assuming they will allow it. No quiero luchar para no subir demasiado nivel. O sea que vamos a hacer así una pequeña ruta. Bueno, podemos hacer una pequeña ruta o... ¡No! What? ¿Ha fallado? ¡Oh! ¿Qué era? ¿Es el láser? ¿Ahora puedo viajar a sitios? Sí, de hecho podría seguir con las secundarias, ¿eh? Pero ahora ya que estamos aquí vamos a seguir y luego las hacemos. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. Perdón. Soy muy educado yo, ¿eh? Yote me recuerda... ¿No había una viera en el 12 que se llamaba más o menos así? No sé si era Yote o tenía una D por ahí en medio en el nombre y era impronunciable. Recuerdo que había una así, pero no sé si era la líder o la hermana de Fran o... No lo recuerdo bien. Creo que era de Yote, con una D. Que dice que no estamos... No voy a luchar contra unos perracos. Encima nivel 33. Have you been to Tabor before? There are a few places I haven't. Olis. Pensaba que era alguien que conocía. We don't get many visitors here in Tabor. Vale. O sea que sí que es Tabor. Y aquí abajo debería de estar la manada esta. Seguiremos con la historia y cuando nos dejen... Joshua. There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. O sea, es un pueblo un poco de mierda, ¿eh? Con todo mi respeto, pero están aquí viviendo en el cañón. A ver, está guay, pero... Are you buying or selling? Buying, pero... Esto no me interesa porque ya lo tengo.
Y esto también. Y esto también. Y esto también. Y esto es lo único que no, pero me da igual. Y no tienes un elixir, o sea que no voy a comprar nada. O sea, estos son como cazadores y peleteros y tal y cual, ¿no? Vale, muy bien. Qué susto me has dado, hijo mío. Well, this isn't at all foreboding. ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Clive? ¿No sabes lo que es un obelisco? Es la primera vez que me sale para tocar uno, pero no... ¿Por qué hace esto? He probado de tocar uno antes, pero no me ha dejado. Uy, cuando hay una escena enfocando los pies es que viene algo importante. Vale. Esta es Jote, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Joshua? My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? Sí, por favor. A los que no estamos entendiendo nada. Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Ah, son como Since ninjas. their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yote. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace. It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Einherjar. Beyond any doubt. O sea, Barnabas. The Black Galleon. Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloed Knights who besiege the cities. What is left of them, yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. Qué guapo eres, Joshua. Vaya plano ahí, primer plano, ¿eh? Guapetón. Agora. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. Not quite. How dare you? Claro, estos están jodidos sin titán, ¿eh? ¿Verdad? Distinguished members of the council.
You must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king! He has come to save us from the Akashic. No estoy tan seguro de eso yo, eh. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. Vale. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeons! A ver, lo podéis intentar, pero... Enough. Es que es el puto Odín, ¿sabes lo que te quiero decir? Santetsuken y a dormir. Hostia, a todos. A toda la habitación, está muy bien. ¿Me puedes dar esta habilidad, porfa? That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. Espera, la chica. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Espera, la chica, no me jodas, que es la de... No puede ser la de... No, no. Come, Mythos. Como sea la de las medicinas, me voy a reír mucho, ¿eh? Como de verdad sea... Surely the prince's light cannot have sated you. Bueno, ya veremos. So then, how long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. Sí, el tapiz ese debe de ser el mural que vimos. Que es la clave, ¿no? Se supone que Clive es la cosa que hay en el medio, que es como una cosa rara, IFRIT con alas. Quizás Artema, es que no lo sé, tío, no lo sé. ¿Eso quizá es Artema o quizá es Clive? Phoenix Gate, Drake's Breath, and now here. But what is it? La profecía. It is old, ancient, even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. Y siempre está roto por abajo, ¿eh? Tócate las narices. In the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. Ah, vale, ese es Artema. He is a god, or at least godlike. His very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominance, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it. Like you, Clive, which is rather inconvenient. La canción que suena. He needs you most of Es la de Final Fantasy I. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Es la canción del mapa de Final Fantasy I. Clive, qué bueno. May I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother,
to the free cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. Qué grande, Yote. Solo por eso vas a morir. Lo sé. Como todos los personajes que me gustan. Farewell, my lord. La última vez que nos vemos. We are in your debt, Yote. ¿Por qué sonaba la canción de Final Fantasy I? No harán un Garland aquí. No harán viajes temporales al final, ¿eh? Se me va la olla, ¿eh? Como hagan... Uf, es que no tiene sentido. ¿Por qué suena la canción de Final Fantasy I? Let's find our friends. Bueno, no puedo parar de pensar. ¿Por qué suena la canción de Final Fantasy I? ¿Qué estáis tramando? ¿Por qué suena la canción de Final Fantasy I cuando están hablando de Artema y de todos los Icons? ¿No será... Hostia, como hagan un viaje temporal aquí de la puta hostia, como Caos? ¿Como sea Caos? ¿Como sea Garland? ¿Como sea mi padre? Madre del amor hermoso. Yo lo siento mucho, pero vamos a seguir con la historia. Que le den por el saco a las secundarias. Tengo que saber más. Necesito saber más. Otro encapuchado, vaya, por Dios. Encapuchado número 54. Cyril. Cyril? How fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Ah, yes. Yote is otherwise engaged, at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, keeper of the Flame of the Phoenix, Me he perdido. rightful Archduke of Rosaria. ¿Que llevas qué? I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Sí, sí. Not Buena nearly pregunta. enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. ¿Tu Assassin's Creed? You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve. Of him, and now you. Vale. Si no hubiera dicho nada, vale, pero solo por decir esto ya no me fío de ti. Pray accept this token. Cuidado con este tío. Bueno, me ha dado una insignia Pokémon. Una medalla For Pokémon. as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. If there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. No me fío, ¿eh? No me fío, ¿eh? We'll talk about this later. Sí, sí, sí. Hablaremos, ya hablaremos tú y yo. Cyril seemed very, You certainly keep strange bedfellows, Joshua. Quizá lo han hecho aposta, que parezca malo, y en verdad no lo es, y luego te quedas como, ja, pringao. Ah, Lord Rosfield. I'm afraid I cannot stay to talk. I must leave to collect the reports of our spies in the field. Now that you wear the Phoenix down,
Our brothers and sisters will no doubt reveal themselves to you too. Vale. Farewell, my lord. And may the firebird's flame burn ever in your heart. O sea, estos deben de ser un poco... Bueno, ya lo ha dicho, ¿no? Son como... Son espías. Entonces, quizá hemos estado rodeados de ellos y no nos hemos ni dado cuenta, ¿sabes? ¿Dónde están los objetos clave? Insignia de la cola de Fénix. No había percatado que se llamaba así, ¿eh? Es un honor consagrar nuestra vida al servicio del Fénix. Tal es y ha sido siempre nuestro credo. Entonces, se supone que no me tienen que traicionar, ¿no? Porque es literalmente su motivo para vivir. Y por cierto, Undying... ¿Era cómo se llamaban los esclavos? El ejército ese de esclavos de Daenerys? No era Undying, ¿no? Eran como los inmortales, pero no me acuerdo cómo era en inglés. No era Undying, creo. No era Undying. Pero era parecido, ¿eh? A ver, vamos a sacar a la ambrosía, porque si no, esto va a ser de cachondeo. Técnicamente, aquí debería de estar la cacería. Si mis fuentes no me engañan. Decía al sur de Tabor. Y Tabor es esto de aquí, o sea que esto es el sur. Se podía frenar. No me digas que me he equivocado de camino, ¿vale? Soy tu escudo real. Espera, me he equivocado de... No. Es esto, ¿no? Buen intento, Joshua. Buen intento. Pero no. Estos los despacho, pero vamos, easy peasy, ¿no? Manada. Muy bien. Vale. Vamos allá. Empezamos ya con esta hostia. Seguimos con esta hostia. Y yo creo que después de esto, un limitillo. No va a ser tan fácil como lo que está siendo, ¿no? Espera. Ahora. Venid aquí. Oh yeah. No, pero no te cambies. Ay. A ver, mira, la que le está cayendo y me recupero el límite. Pero lo de la muestra roto, no lo siguiente. Hostia, qué buen puño, tío. Qué buen puñetazo. No. Es que tengo que esquivarlo. Hostia. Ajá. O encima les doy a todos. Venga, hombre. Y a dormir. Vale que son 33, ¿eh? Y yo soy 38, pero... Te quedo uno vivo. Ven. Bueno, estoy atacando a Joshua, pero me parece correcto. Hostia, estoy dando por el culo, literalmente, ¿eh? Bueno, a ver, no esperaba demasiado de esto porque era rango C. Y encima soy un poquito más de nivel, o sea que easy peasy. Y para casa. Joder, porque solo me dan 50 puntos de habilidad, tío. Y tengo el accesorio, ¿eh? Mira, solo por eso. No te apartes. No le ha tocado, le ha hecho ghosting. Le ha hecho la mano fantasma. No lo ha acariciado. Me siento robado. Por cierto, he leído algún comentario que me habéis dicho que se puede cambiar de sitio lo de la electrosfera. No sé si es solo en combate o si la pongo aquí y luego la podré cambiar. O sea, si la pongo aquí y hago así. ¡Joder! Haber sabido esto antes, tío. O sea, la puedes cambiar siempre que quieras. La madre que me parió. Bueno, pues al menos ahora lo sé. Gracias al que lo ha dicho. Te lo agradezco muchísimo porque soy tan tonto que me hubiera pasado el juego sin haberlo probado.
Así que gracias, no me acuerdo del nombre, pero gracias a... Sabes quién eres, el que lo ha dicho en un comentario. Claro, así, es que muchas veces, si habéis visto mis batallas, me pasaba que lo ponía a lo mejor antes de tiempo, entonces se movía y no lo podía cambiar de sitio. Pues sí que lo puedes cambiar de sitio, sí que lo puedes cambiar de sitio. Vale. Pero ya habéis visto, o sea, cuando está en vulnerabilidad un jefe, es de puta madre. Cuando hay muchos enemigos pequeños, es de puta madre. O sea, siempre es de puta madre lo de la Mu. ¿Esto qué son? ¿Orcos? No. No. Que lo haga otro. Que lo haga otro. What? Vale, ahora podría hacer otras misiones, creo, pero voy a seguir con la historia un poquito. Hasta que se vea que se lía mucho, quizá. Porque es que, tío, necesito saber más. Quiero saber más. Quiero saber más. What? ¿Esto qué era? ¿Kember? Ah, claro, Kember. Ahí es donde está, de hecho, Barnabás, claro. No sé. ¿Esto qué es? ¿La Almequia? ¿La República? La bandera no me la conozco ahora. Ahora mismo no. Pero claro, ya no está el Imperio. La República parece que tampoco. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry. Tengo ganas de la batalla contra Odín, ¿eh? Y tengo más ganas de tener las habilidades de Odín. Vale, creo que este es el momento perfecto para hacer lo que decía yo. De hacer las misiones estas que me quedan. Que tenemos 2 aquí, ¿verdad? Sí. Porque está bloqueada otra vez. Pero deja de bloquearme la puta misión. ¿Por qué me la bloquea? Voy a hablar con Marta para ver... Ah, porque tengo otra... Porque tengo otra misión activada. Entonces me la bloquea porque solo puedo hacer una a la vez. Es que no lo entiendo. A ver, aquí tengo que hablar con el mayordomo de mi tío. Uy. A ver. Ah, Clive. Just the man I was hoping to see. Oh? And why is that? You remember how some of Sir Wade's guardians took up residence here after the Akashic attacked? Well, now the rest have come to join him. Seems their barracks in the Lazarus have been lost to an ether flood. Now, I don't mind having a few more brave boys around to keep them animals at bay. I ain't daft after all. But we ain't got nowhere for 'em to bed down. Poor buggers are having to make do with haylofts and chocobo pens. I'd build 'em a new barracks here if I could. But where would I put 'em? There just ain't enough room up here on the rock. Which leaves us in a bit of a pickle. The people we're counting on to keep us safe are living like beggars. I see. And it isn't just that lot. There's bears to think about too. There's been more and more of them turning up lately, coming from all over looking for safe haven. But there's only so many we can shelter with the room we've got. We can't keep cramming more and more people into less and less space. What we need is a new home for our new arrivals. And that's what I was hoping you might help me with. If not too much of a burden, of course. Las ganas sí, pero el tiempo estoy ocupado, ¿eh? It's no burden. Thank you, Clive. So, where were you thinking of making this new home? Well, I reckon we could do a lot worse than Eastpool. Eastpool? Eastpool? It's been a long time since I thought about that place. It was a tragedy. Ah, vale, donde vivía la... And if any of us could have done anything to stop it, we would have. But what's done is done. And those who lived there wouldn't have wanted the village they loved to be left in ruins. I suppose you're right. The blight might be pressing in, but I reckon it's got a good few years left in it yet. There's just one problem. A band of cutthroats have made it their den. Vaya, iba a preguntar, ¿y para qué me necesitáis a mí? Vale, pues los putos bandidos. Nasty bastards they are too. I've lost some good would have sent someone to clear them out, but now we've Lo he entendido. Hay bandidos, tengo que matarlos. Of course.
Es que estaba preguntándome, vale, pues id allí, vivid ahí, ¿no? O sea, ¿para qué me necesitáis? Vale, si hay bandidos, pues los vamos a partir la cara y ya está. Y es por esto que no puedo seguir con la... What the fuck? O sea... Ahora está bloqueada solo la de Marta, no la de Isabel. ¿Por qué? Quizá tengo que poner... Tengo que priorizar la misión, a lo mejor. ¿Aquí? Números rojos. ¿What? No, esto es para que me salgan en el... Sí, esto es para que me salga en plan, prioridad. Me pone el orden que le da la gana un poco, pero... Okay. No lo acabo de entender, pero bueno, vamos a hacerlo. Not just yet. Let's hear Wade's plan first. What? Ahora ¿se me ha activado la otra? Ah, no, es que el mayordomo debe estar por aquí, arriba quizá. Ah, está aquí, vale. My Lord Marquis, it is you? Then you received my letter? Yes. I am Sebastian Rutherford, Chief Steward of your Lord Uncle's estate. Of course. We met once before. Yes, my lord. Thank you for coming. And what was so sensitive that you couldn't put it in writing? 1,000 apologies, my lord. I did not mean to offend. I merely... It's all right. Continue. I am here at Martha's Rest, at the behest of your Lord Uncle, tasked with learning what I am able of the realm's current state of affairs. And what I have learned is grim. The fall of the Mother Crystals has left Storm in a state of utter disarray. The subsequent darkening of the heavens has only made things worse. Akashic attacks, once unthinkable, are now commonplace. The gears of governance have ground to a halt, and without a steady hand on the tiller, the realm threatens to drift into utter chaos. Your Lord Uncle, however, believes there is a way to avoid this fate, and is determined to see it set in motion. That sounds like quite the undertaking. It is. Hence my having enlisted the aid of several colleagues serving the 7 high houses. Alas... Alas... I have lost contact with 2 Oh, of those no me lo puedo creer. ¿Será buscar a gente? Both able-bodied and trained in the sword, yet in these dark favorito. times, even that may not prove sufficient to keep a man safe on the road. So you want me to find them? Ole, mi misión favorita, buscar a gente. One I sent to investigate the Republic, the other the old imperial capital of Oriflamme. That doesn't exactly narrow it down. I suppose I'll start in Dalamil and work my way east. Thank you, my lord. I shall pray for your success and safety. Gracias a ti por esta misión de buscar personas, que son mis favoritas. Vale, pues la del rubí estrella no la puedo hacer porque por alguna razón está bloqueada. Y no sé si es que soy muy tonto y no lo estoy entendiendo, pero no me deja, Quizás porque tengo esta activa. So Wade, it's good to see you well. And you, Lord Rosfield. And you. I spoke with Martha. She tells me you have plans to free Eastpool and make it your own. That's right, though it was mostly her idea. I rather fear my men have been treading on her toes somewhat since joining us, not to mention each other's. And then there are the bearers, men and women who found the courage to flee their masters and sought refuge here. We need somewhere to settle them, and I can think of worse places than Eastpool. Vale, eso ya lo sabíamos. Which is why I agreed to help you win it back. Vale, hay bandidos. That's very kind of you. I'd be most grateful if you would. With you beside us, we shall soon send that rabble of rogues running for the hills. So, what can you tell me? That thankfully there aren't too many of them.
Fewer than a dozen at our last count. And fácil, easy peasy. The road that leads there will more than likely still be crawling Ah, with vale, Akashic. también hay acásicos. A small force would suffice to clear the village, but if the Akashic were to follow them in, that force could end up trapped between a rock and a very hard place indeed. I'll head into Eastpool and deal ¿Y with de the verdad bandits. os hago falta para You and the esto? Guardians can stay outside the village and fend off any Akashic who come too close. Make sure I'm not taken unawares. I can't ask you to bear all that risk yourself, my lord. The Akashic are the bigger risk. I can handle a few bandits. Well, if you're sure, I shall summon my men at once. Shall I wait for you here? No need, my lord. You go on ahead. We'll be with you before long. All right. I'll meet you at Eastpool then. We shall see you there, and may victory await our coming. Ok. Y Eastpool, de hecho me puedo teleportar. Y que me sigan si quieren. Claro, Eastpool se quedó totalmente abandonada porque mataron a todos, ¿no? Que es donde vivía la... Ah, pero aquí aparecerá Oscar, porque claro, es su sobrino, ¿no? Iba a decir, la casa de mi tío, no sé qué. O quizá no, no sé. Hola. Vamos a hacer la easy peasy, ¿no? Kill them! You will leave this place or face the consequences. Oh, que tiene... ¡Ah, un puto mago! No estoy viendo nada. Ah, ese es Fénix, ¿no? Joder. No sé quién está atacando desde... ¿Dónde está el mago, tío? Voy a atacarlo. Ven aquí. No sé si es malgastar el límite esto, pero... Ah, pensaba que estaba muerto este. That's the end of that then. Ah, Or maybe not. vale. Plan random. What's that thing doing here? ¿Cómo lo podemos hacer? It goes to. Nice try. To me, Blades! Toma, joder. Pensaba que le iba a esquivar, pero lo que he hecho es un parry, perfecto. Abajo. Vamos a hacer esto. Si lo podemos mover. Hemos aprendido a moverlo. Es súper útil. De hecho, no nos ha hecho falta. Pétreo. Todavía no tengo nada más, así que vamos al límite. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Ah, ahí está, perfecto. Uy, tía parry, tío, joder. Voy a ser bueno y todo al final, Ah, no. Sabía que me iba a tocar solo por decir eso. Vale, vamos a hacer así. Perfecto. Uf. Bueno, me sirve. Ahí está. Sí, sí, o sea, de verdad, si estés jugando al juego y no estés usando la electrosfera de la Mu, cambiad lo que haga falta, pero usad la electrosfera de la Mu. Es lo más roto del juego. I'll take that as a no. Bravo. A magnificent display, my lord. Uno más. You were watching. I thought you were keeping an eye out for Akashic. Es verdad. We were. Put down more than a few on the road, then arrived just in time to see you slay that... whatever it was. Let's hope it was the last of its kind. Though I expect you and the Guardians will be up to the challenge should another appear. I would hope so, my lord. Your men will be bringing the bearers who'll be living here, I assume. It might be best to send word for them to come right away, before any other unsavory characters move in.
Of course. I'll send orders for them to depart immediately. Leave it with me, my lord. Ok. Momentos más tarde. Home. Without masters. A ver, es que es importante ver We're the esto. masters now. Our lives are our own at last. That's all of them, and not a single Akashek in sight. Now to begin the important work of rebuilding the place. It won't be easy, especially not after 5 years of beasts and blackguards having their wicked way with the place. The masonry might still be sturdy enough, but half the beams are rotted. Those that weren't lost in the fire or burned by the bandits, that is. It'll take a bit of elbow grease, but we'll see Eastpool rise again. Just you wait. So wait. Lady Hannah is buried here. If you don't mind, ¿Veis? I'd like Oscar to join the rebuilding efforts. He should be a part of this. Os lo he dicho. Of course. I couldn't agree more. I'll let Martha know that everyone arrived safely. If you need anything more, you have only to send a Stolas. And we will, my lord. Safe travels. Intentan no mandarlo, ¿vale? Intentad hacer las cosas por vosotros mismos y no... Que no necesitéis siempre mi ayuda, por favor, ¿eh? Porque, a ver, tío, a ver, ¿qué pasa? Vale, ahora... Es que no entiendo, te juro que no lo entiendo. ¿Por qué antes estaba desbloqueado Isabel y ahora están bloqueados los dos? ¿Alguien, de verdad, si alguien lo entiende, me lo puede explicar? Porque es que no entiendo qué cojones, cómo funciona esto de las misiones. O sea, hemos empezado esta misión y se ha desbloqueado lo de entrégale el rubí estrella a Isabel. Y ahora que hemos terminado la misión, ahora se ha bloqueado otra vez. ¿Por qué? De verdad, es que estoy pensando a ver la razón, pero no entiendo el por qué. ¿Veis? Ahora se ha desbloqueado otra vez, pero ¿qué cojones está pasando? No entiendo nada. Bueno, no sé, seguiremos. Quizás si termino esta misión me dejan hacer algo. Ah, there you are. All went well then. Sir Wade told me you got rid of the bandits while his lot kept an eye out. Nicely done. And what's all this about some shape-shifting nightmare showing up? On second thoughts, don't tell me. It'll only give me nightmares of my own. What matters is you did it. And now we can build our new village. I suppose it will be. What will you call it? What else? Eastpool. Sir Wade said it best. There's plenty bad happened to that place, but that don't undo the good that happened there. No need to throw the baby out with the bathwater. Did Wade say that? Joder. Well, something along those lines. Anyway, the poor souls might have made it to Eastpool, but their work ain't done yet. So the way I see it, neither is mine. If it's food or lumber or strong backs they need, the rest is ready to provide it. Thank you, Martha. No, thank you. You didn't have to help us. I wanted to. Muy bien. Esto creo que era una misión sin más. No desbloqueaba nada. Aparte de, bueno, la escena de... Para el lore, ¿no? Y para entender que la gente pobre, los portadores y los guardias de aquí no tenían un sitio donde vivir y ahora sí que lo tienen, ¿no? Y es como, bueno, vale. No, sí, me parece bien. Ahora podemos hacer esta, parece ser. Clive, we weren't expecting no sabía. Oh. I wasn't expecting to be here. No, yo tampoco, no. But it seems we still owe you a considerable amount of coin for your help with our rebuilding efforts. And though I doubt it's what you were expecting, we were hoping you'd take this as payment. Vale. Es verdad que estábamos en números rojos. Y teníamos que usar esto, que vale no sé cuantísimo. A star, Ruby? I can't accept this. It's worth at least twice what you owe me. More if you can find yourself the right buyer. Think of the difference as interest. Interest? If word got out I charged that much, no one would ever borrow from me again. Anyway, why are you the one here asking me about this? I'd have expected Otto. Bit much sending the Lord Marquis out to sell your debts, isn't it? Yo también me lo pregunto. The old goat working himself to death again.
Something like that. Most days I think he's the only reason the hideaway's still standing. Same as always, eh? Back when the place was nothing but a twinkle in the eye of a recently retired Lord Commander, word is he was the first one Sid reached out to. Probably knew that without his strong arm and level head, the idea would never get off the ground. Sid may have been the face of the hideaway, but Otto's always been the backbone. And when Sid passed away, we were all worried that would be the end of it. That Otto would just give up. Ya, pero estoy yo. His death was Que soy hard on mejor. everyone. But it must have hit Otto hardest of all. But he didn't give up, did he? Quite the opposite, in fact. If I recall, he was the one who nominated you as Sid's replacement, and rallied the rest around you. I reckon what he saw in Sid, he saw in you too. Así es. And don't we all? Doesn't hurt that you're half as stubborn and twice as handsome, neither. That, and you keep good company. Gracias. I suppose I do. Ah, vale, simplemente es darle el rubí. Bueno, pues voy a correr y a dárselo a Isabel también, porque, madre mía, las misiones se pueden bloquear otra vez sin avisar y pues mejor que no. ¿Dónde está Isabel? ¿Era aquí? Sí. Corre, 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 antes de que se bloquee. ¡Corre! A ver qué me dice. Ella me dirá, coño, vale, gracias. La otra al menos ha intentado no aceptarlo, aunque era más dinero de lo que debíamos. Pero a ver qué dice esta. Me gustan mucho, ¿eh? O sea, vi el tuit este de que, oh, solo son personajes masculinos. Si habéis visto el juego entero, las mujeres todas son buenísimas. O sea, creo que son más fuertes que los hombres. Milady, I come bearing gifts. Gifts? Whatever is the occasion. Toma. Oh my. Oh my. Clive, you really have outdone yourself. Para de ligar Otto conmigo. asked me to give it to you. To settle the hideaway's debt with the veil. And to compensate you for the time it took us to do so. You disappoint me, Clive. I thought you might finally be warming to me. Madre mía. Tell Otto he can keep his baubles. I tried to tell him as much the first time around. The man owes me nothing, nor does the hideaway. My contribution to the restoration effort was made freely and willingly. It was the least I could do. Esto es muy japonés, You once told de me Sid did you a kindness. rechazar el regalo. La primera vez. I'd like to do the same. Please, accept it. For my sake. And for Otto's. For all of us. For all you've done. It is rather fetching, isn't it? Very well. Otto is lucky to have you, Clive. I doubt anything could ever replace his son. But you and the others at the hideaway are the closest thing he has to family. Otto had a son. Ah, eso no sabíamos. Long ago, yes. Sid told me Otto lost him when he was just a boy, and blamed himself for not being able to stop it. I don't know how it happened, whether there was anything he could have done, but it was clear that it weighed heavily on him. I didn't know. How could you have? I doubt anyone did. Besides Sid, I've never met a man more keen to bear his sorrows in stoic silence. An ill habit, given that both have always been surrounded by friends desperate to help them. Los hombres no tienen emociones, ¿verdad? I'm beginning to see that. Vale, adiós. Go will want to know the stones were delivered. If he's still with us. Vale, ahora ya podemos volver a la guarida. Hacemos eso, vemos si hay alguna cosa nueva. Y si no... Ups. Si no, seguimos con la historia. Pero esta creo que desbloqueaba algo, ¿eh?
Esta creo que no era una misión simplemente, sino que era una misión con cruz. O sea, esta creo que desbloqueaba algo. A ver qué me dan. Ghost. Still alive, I see. Sí, es vivo. So Lady porque... Karen accepted the ruby. About that. I tried my best. Ah, porque ha ido a reclamar el She was dinero. just too stubborn to take it. She threw it right back in my face, in fact, and told me I could stick my stupid stone where the sun don't shine. Karen refused payment. I hope it wasn't something I said. I'm sure you were as tactful as ever. Let me see what I can do. O sea, al final también tengo que hacer tu parte del trabajo. Wonderful. I hope you have better luck than I did. A ver, no sé si me lo va a tirar a la cara también a mí, ¿eh? Porque Karen es un poco testaruda, ¿eh? Por decirlo suavemente. Míralos, ¿qué hacéis aquí? Were it not for the Undying's aid, I would be long dead. Grant them your trust, and they will repay you with their loyalty. Cuando me dicen que confíe tantas veces en alguien, lo que hago yo es desconfiar en alguien. Lady Karen, Goad tells me you weren't happy with our offer. Would you prefer the debt was repaid in coin? What debt? I don't recall lending any of you like me hard-earned gil. I may have tossed a talent or two in the Hideaway's coffers, but those were donations, and you can hardly call it charity if you go asking for it back. Of course not. But one good turn deserves another. And our circumstances have changed. Claro, esto es una donación the nuestra. gratitude of a pauper who happened to have become a prince. Oh, so you're a prince now, are you? ¿Chisgarabis? Fine. What? I'm selling it and taking what I'm owed, then you're getting the rest whether you like it or not. Anda, ahora sí que lo acepta, ¿eh? Ahora le hemos enfadado. Pues toma, ahora no te lo doy. Ahora me lo quedo. Where'd you even get this? A decent trader might nab 1,000 talents for a star ruby. Coño, pues dámelo de A vuelta. canny one, meanwhile, might claim it were nicked from the belt of Sid the Outlaw himself and ask twice as much. Might be I already have a buyer in mind. Might be you even know her. A fine continental maid whose beauty's only eclipsed by a guile in commerce. You wouldn't mind, would you? Not at all. Just be sure to tell her that it's always a pleasure doing business. Es Eloís, ¿no? Supongo. ¿O quién, si no? ¿Una mujer que hace negocios? La de la caravana, ¿no? I hear you ended up delivering all 3 stones. Sí, tu hijo muerto, ¿qué tal? Thanks to this Pregúntale a ver. I sometimes wonder what I pay you for. Exactamente. Speaking of which, No digas eso. I still haven't been paid last month's wages. Oh. Va, eso sí que eres listo. What's owed to you, then? Get your ass behind that disc of yours and don't get up before those ledgers are square. Right away. Madre mía. I've seen that before. Yeah. Sí, es una copa. Plenty of times. It was the only goblet Sid ever used. Either out of habit, or because the filthy sod couldn't be bothered to find a clean one. Puede ser la segunda, ¿eh? I knew so little about him. Like most people. Martha and the Dame both seem to have fond memories of him. I bet they do. How long did you know Sid before he... Before he died. 20 summers, give or take. Back in the day, I was a purser on a trade ship, which is where I met him. He bought passage to... I forget where. And having nothing better to do on the long nights, Bebieron. we set up drinking Island rum sabía. till the morning bell dragged me back to my duty. Lo sabía. Quit my post not long after that, on account of making a fine maiden's belly fat. But me and Sid stayed close, promising we'd one day sail the seas again. That was before fate stepped in and said she was having none of it. Lo Magic dijo. woke inside my son soon after his first name day, and there was no hiding his nag. Couldn't you and your family have... My family
were the ones who summoned the constable. Hostia. Wanted the monster taken away. I couldn't turn my back on him. Forget what I felt, and I couldn't for the life of me understand how they could. Luckily, Sid was of the same mind as me. It was him who stood beside me when all I wanted was to tear the whole world down. Him who cried for me when I had no tears left of my own. Him who swore he'd do everything he could to stop it from happening again. And he was true to his word, too. Left the Royal Army once and for all. His ranks, his ribbons, gone. Just like that. Threw away everything he had. All to right a wrong that no one else had the courage to face. Qué puto amo Cid, I knew then I'd follow that man to the ends of the earth. Ahora me alegro muchísimo de haber hecho esta secundaria, ¿eh? No solo por saber lo que le pasó al hijo, que era un portador, sino por Cid, que era puto amo, ¿eh? Que lo dejó todo, vio la injusticia y dijo, bueno, pues a tomar por culo, voy a cambiarlo. Con 4 mataos, ¿sabes? He was always too clever for his own good, was Sid. Saw the world for what it really was, while the rest of us were content to go along with the lie we were shown. And it can't have been easy, bearing that burden alone. But he didn't let it stop him. He never lost faith in what he believed was right. And that gave us faith in him. Faith he'd steer us true. So I swore to myself that I'd always be right behind him, ready to catch the stubborn sod, if ever he should fall. Claro, pues sus ideales son tan firmes, ¿no? Porque gracias a Cid se pudo recuperar de la muerte de su hijo. Even do that. Ignore me. Just the ramblings of a tired old man. No. No pasa nada. Leave that lot. I'll tidy it up in a bit. This is Sid's handwriting. Dear Otto. I may be drunk, but I wanted you to know this place would be fucked without you. Love you, you grumpy old sod. Que hasta muerto es putísimo amo, Cid. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hasta borracho y muerto. What about it? Sid was right. Without you, we'd all be lost. He should have bloody well said so then. Just once. Before he went. But then, why would he? Him, or anyone? I'd only have told him to piss off. Así somos todos. You're wrong, though. Both of you. It was never just me keeping the hideaway afloat. It was all of us. I just shoved people in the right direction, and I barely seem to be able to do that anymore. ¿Este no estaba pasando las cuentas? ¿O lo están haciendo así? Would you rather go at the helm? Well, maybe I've got a few more years left in me. I'm going to hold you to that, Otto.
before you go, Sid would have wanted you to have this. But that's... This'll do me just fine. Thanks for the ray of sunshine. I'll see if I can't pay you back. Already have. Muy buenas, ¿eh? De verdad. Hay secundarias... Es que es lo raro, tío. Hay secundarias que las haces y dices, joder, pues me quedo igual. Y luego hay estas que esconden un tesoro de cinemática, ¿sabes? O sea, esto tendría que estar en el juego principal y no en una secundaria. Pero bueno. No me digas que soy un mal anfitrión. Esto es lo que dijo cuando me sirvió la copa, ¿no? Según Otto, Cid nunca lavó esta copa a pesar de que la usaba cada día para beber vino o cerveza. A ver, pues Cid un poco guarro, ¿eh? Con todo mi respeto. Te quiero mucho, pero eres un puto cerdo. Pero bueno, no sé si esta... ¿Estará en el... Espera, ¿estará en la habitación o...? Ups. Sí, estará, imagino... No voy ni a ir, pero estará ahí en la mesa. Ah, pero hay cartas. Espérate, vamos a leer la carta. Quiero seguir con la historia, pero es que no paran de aparecer cosas. Did you see the pair that got hauled into tires? Sí, ahora estoy viendo desde aquí. Está guay que cambie todo cuando te van dando cosas. Copa de Cid. Es un milagro que no haya acabado hecha añicos, pues Otto la encontró en las ruinas de la antigua guarida. La estuvo guardando desde entonces, pero decidió entregársela a Clive porque sabía que Cid habría querido que el heredero de su legado la tuviera. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿quién me ha enviado una carta? Vuestro deber. Mi señor marqués, en vuestra ausencia cumpliré las labores de defensa y salvaguarda que se me han encomendado, aunque ello me cueste la vida. Solo os ruego que vos hagáis lo mismo, o sea, lo propio, con su excelencia. Jote. Me gusta porque me ha enviado una carta corta, clara y concisa. No como Wade, que me manda la Biblia. Muy bien, pues vamos a continuar. Voy a seguir con esta principal. Puedo hacer esta de aquí, que es la del mayordomo, pero... Esta creo que no desbloqueaba... Vale, a ver, la otra desbloqueaba... Pensaba que me darían una cosa, pero me han dado, bueno, el objeto clave, ¿no? La copa de Cid. La otra la haré más tarde, porque quiero seguir con la historia, porque se está poniendo interesante. Estamos a las puertas de Odín. No sé si será aquí la batalla contra Odín, o se escapará a Walloet o a Wolut. Y luego lo perseguiremos. Imagino que sí, que lo perseguiremos, ¿no? No lucharemos aquí, me refiero. Sounds like thunder. You're late. I was starting to think you'd stumbled off a cliff. I seem to recall that was you, Gav. Ah, mira, están todos aquí. Good to see you. Any trouble on the road? Nothing we couldn't handle. I knew you'd come. Is that who I think it is? Yes. El Joshua. Allow me to introduce my brother, Joshua. Hola. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Mididol. ¿De qué vas? But everyone calls me Mid. My lady. Pero bueno. Hey? Qué grande. Te falta calle, Joshua. Sinceramente, vale que has muerto, pero te falta calle. Ah, claro, estos no se habían visto. Claro. Claro. It's really you. I never thought I'd see the day. Y de repente, ¿pero usted quién es? So these Akashic are being controlled. That's what it looked like.
Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in the city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in their villas before the horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. Y como somos el protagonista, vamos a salvarlos, ¿no? We need to find them. And quickly. What do you propose? We split into two parties. I will make for the merchants' district, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. And what of us? Mid, is she fit to sail? The ship, the mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe! Me encanta. Shall we then? Y Torgal me lo llevo yo, ¿eh? And you keep Clive safe. Ahí, ahí. Be careful. Both of you. Torgal es mío, es mi perro. De hecho, ¿sabéis qué momento es? ¿Sabéis qué hora es? ¿Sabéis qué hora es? ¡Oh, no, no puedo! ¡No! ¡No me dejan! Torgal, ven aquí. Ven aquí. Déjate acariciar. Déjate acariciar. No. All right, Torgal. Maldita sea. Let's find those survivors. Bueno. Vale, pues ya conocemos la ciudad, pero siempre que vamos a una ciudad nueva está en ruinas o le pasa algo. Está en guerra. Vale, a por ellos. ¡Hostias! ¿Esos son orcos o...? Sí, ¿no? Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Va. Va. ¿Qué tienes? ¿Miedo? ¡Ay! Me he equivocado. Bueno. ¿Este es el nivel 20 solo? ¿Qué es esta mierda? ¿Veis? Por eso no quiero subir de nivel, ¿eh? Ah, vale, este es un 33. Vale, vamos a hacer el... Este de aquí. Si me dejan. Vamos, lo reviento. Vamos a traer a este. Ah, no, a este. No, a este. Ah, no, pero este es grande, no lo puedo atraer. Vale, 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 pues nada. Parry. Parrito, parrito, parrito. Au. Ay, pensaba que lo iba a romper él. Bueno. Sé que tengo uno detrás, pero no puedo hacer mucha cosa. Ahora que está a 50. ¡Pam! Vale, buenísimo. Tengo el límite. ¿Cómo se ha muerto el otro? No, bueno, da igual. ¡Ah, uf! Me ha pillado completamente. Otra vez me ha pillado.
Vale, 4000, ¿eh? Me quedan 1000 y pico, 1500 para poder desbloquear la habilidad del rayo del juicio de la Mu. Y me la pongo en titán. Me gusta el puño, el gancho pétreo este. Pero creo que el rayo de titán hace más daño. Sobre todo en vulnerabilidad. Vale, por aquí no hay nada. Estoy buscando tesoros, pero parece que no hay nada. Aquí hay cositas. Yo sigo buscando igualmente, aunque haya enemigos. Me voy a poner en el centro. Ah, hay magos, o sea que vamos a hacer esto. Ah, no puedo hacerlo todavía, cabrón. Me voy a poner así. Toma, todos. De hecho voy a hacer así. Espera, voy a ponerme en el centro. Es que parece como que los atrae, tío. Va súper bien. Ahora voy a hacer así. Vale, voy a atraer a este. Aquí. ¿Ves? Es como que los atrae al rayo. Está guay. ¿El límite? Ay, he cambiado. What happened to the Royal Army? There's nothing but monsters here. Pues habrá sido Barnabas. ¿Qué mola más? Tiene que haber un tesoro, no me digas que no hay un tesoro en ningún lado. No hay ningún cofre. Madre mía. Ahora. Tenía que esperarme. El diseño de las mazmorras es muy parecido al de Final Fantasy XIV, ¿eh? Es como, vale, hay una ola de enemigos, luego hay un mini jefe, luego, después del mini jefe hay un tesoro. Y vuelta a empezar. Ahora habrá otra ola de enemigos. Otro mini jefe. Y otro tesoro. Wow, no me esperaba estos enemigos, pero bueno. ¿Quién hay? Ah, vale, este es un mini jefe. No, no es un mini jefe, pero... Au. Vamos a hacer una cosa. Vale. Literalmente era lo peor que podía haber hecho. Para. Quita. No quería hacerlo a él. Joder, me he liado. Buenísima, es que le baja súper rápido, tío, así. Le baja súper rápido. El orden lo he hecho mal, pero lo sé. Fuera. ¿Va a seguir, no? Sí, va a seguir. Fuera. Ahora puedo bajar. Ahí. Creo que es momento de límite time. Ahí está. Buenísima. Buen timing también. Todo. Y el último, el gancho pétreo. Sí, es que eso no sobrevive. Perfecto. Vale, pues está el mini jefe. ¿Dónde está el cofre que decía yo? ¿Dónde está el cofre que decía yo? Ya está más adelante. Ahora para dejarme mal no va a haber cofre. Ahí hay enemigos, pero quizás está más adelante. ¿Qué les pasa a esos? ¿Hay un mago? ¿Eso es un mago? Si hay un mago, vamos a por él. ¿Qué hacéis vosotros aquí todos? No.
¡Ah! Me ha cancelado, cabrón. Vale. A ti te voy a matar de forma espectacular. Ahí está. Ah, no, pero te he matado. Lo ha matado a Torgal. Vale. Aquí está el cofre, ¿veis? Si es que os lo digo yo. Os lo digo yo. Pero no estamos mal, ¿eh? No vamos mal. Si hubiera hecho muchas más secundarias, estaría en nivel 40 y pico y esto sería un cachondeo de sencillo. Vale, ¿hay un mago? No, todos son mierdecillas. Bueno, ni me han tocado, ¿eh? Ni me han tocado. Ups. ¡Hola! ¡El caudillo! ¡El caudillo de España! Ah, pero ¿qué? ¿Quién ganará? ¿Un caudillo o un pozo? Momento. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Juego, por favor. Juego. No hagas esto. No, juego, no. Tenías un trabajo. Tenías que programar un jefe que no se quedara bloqueado con un pozo. Técnicamente, si dejo que Torgal lo ataque todo el rato, a mí ni me va a tocar. Y yo juego al corro de la patata. Ataca, Torgal. ¡Ah, no! ¡Que viene! No había contado con teleporte, ¿eh? No había contado con teleporte. No había contado con eso. Vale, ok, vale. Vamos a jugar bien. Vamos a jugar bien. Vale, creo. Le he quitado casi la mitad. ¡No! El timing. ¿Qué más vas a hacer? ¿Condena? No, ¿qué es esto? ¿What? Estoy un poco confuso. Vamos a hacer límites. Me la confuso. Oh, Barry. Oh, no, era el 50%, vale. Esquiva aérea, me encanta. Parece que soy bueno y todo. Espera, solo por decir eso voy a explotar. ¡No! Me he esquivado, ¿por qué? ¿Por qué ha fallado? ¡Au! Pero ¿qué ha pasado? Un momento, estoy confuso, por eso me está dando ahora, porque estoy confuso. Vale, vamos a ponerle la mu. Atacamos con esto. Cambiamos a esto. Cambiamos a las llamas del renacer. Y acabamos con un gancho petro porque no me va a dar tiempo después de lo otro. ¿Empieza así? 50.000, Ojito, Vale, Rictus del horror es un cañonazo. Vamos esto. Vale, no sé por qué he atacado. Esto es irse y luego hay una onda expansiva, ¿O no? Ah, no. Madre mía, rápido, claro, como se teleporta. Cambia la garuda. Me la comí. Yo creo que es buen timing para hacer un lamurcillo. No te vayas. Bueno, pero hemos aprendido que podemos hacer esto ahora. Podemos hacer esto. Ajá, cagaste, putísimo, cagaste. Cagaste. No, pero no te vayas. No, pero me cago ahí. Lo he matado ya. De hecho, por eso puedes apuntar
a esto. Porque a veces es mejor apuntar a esto que no al enemigo, porque lo puedes atraer a ti y hacer daño en área. Es curioso que estoy empezando a entender cómo jugar al juego cuando ya estoy al final del juego. Bueno, al final, a ver, aún me queda mucho, pero... Merced de la luz, aliento fulgurante. Bahamut no lo estoy usando tanto, pero porque me gusta mucho el kit que tengo ahora mismo. El Bahamut es un poquito distinto. Es un poco raro. Eso de estar un rato esperando a que me ataquen no me va a gustar. Hola, buenos días. Buenos días. Adiós. O sea, el juego lo está haciendo como si fuera una sorpresa, pero es bastante obvio que Barnabas está siendo manipulado por Artema, entonces por eso están todos estos espíritus y cosas. Digo, a mí no me está extrañando para nada, vaya. ¿Qué está haciendo Artema? Sí, esa es una buena pregunta, quizá, ¿no? O sea, ¿por qué está haciendo todo esto y ahora está atacando? ¿Por qué está matando a todos los del Imperio y luego los de la República y tal? Pero es bastante obvio que es para baitearme a mí, ¿no? O sea, quiere que vaya yo a por él. Me está haciendo un poco un Sephiroth. Au, cabrón. Vamos a hacer... no esperaba esto. Barba. You again. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt, and now you're here, with an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. ¿Nos recuerda a Kuja? Un poco. They are divine. La forma de hablar. What? And they are all that remains in this once raucous city. You'll pay for what you've done. As you wish. I confess I have been very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. Soy el recipiente. Sleipnir! And you will yield. Espera, un momento, un segundo. Perdón. ¿Si es Sleipnir? Espera. Antes de que pase, porque creo que es lo que va a pasar, ¿eh? Pero antes de que pase, si es Sleipnir, se supone que va a convertirse... Se supone que es un... Es como Torgal, quizá, que es Fenrir, y se puede convertir y puede entrar en trance, y quizá cuando ahora lo intentemos matar se va a convertir en el caballo. Y luego se va a unir a Barnabas para ser Odín con el caballo. Ojo, ¿eh? Que se llame Sleipnir es un poco spoiler. Vale, va. Esto va a ser la batalla en plan fácil, jajajiji, y luego se va a convertir en... vale, que jajajiji no. Jajajiji no. Vale, jajajiji no. Vamos a ver el patrón. Vale, haces un área que me sigue. ¿Y qué significa esto? Vale, y luego se queda en el suelo. Vale, ok. Atácame, va. Vamos, atácame. Ah, no, vale. También puedes mandar un proyectil. Puedes mandar otro proyectil. ¡Qué cabrón! Pensaba que... Pensaba que se quedaría... Y ahora me ataca. Ahora que no estoy listo, me ataca. Vale. Eres muy listo tú, ¿no? Eres el listo de la clase tú, ¿no? Por lo que parece. Eres el listo tú, ¿no? Vas a volver a atacar. Yo soy más listo que tú. Yo soy más listo que tú. Ay, estoy usando pociones. Quería atacar con Torgal. No, esto lo tengo que devolver. ¡Uy!
cuando me deje. Es que se gira, tío. Es súper rápido. Ahora que no eres tan rápido, Oh, parry. Baja para abajo. Baja para abajo, coño. Atácame. No, pero no, con esta no. Ahora. Tengo el área debajo de los pies, Cuidado, Se va a quedar en el suelo, quieta. Ahí está. ¿Qué más podemos hacer? ¡No! Hostia, es que es súper rápido. Toma, esto que hace. Perfecto. ¡On! Toma ya. Vale. Tamu. Aruda. Atacamos con esto, atacamos con el Fénix y atacamos... Si me da tiempo... ¿Me da tiempo a hacer los dos? No, no me la voy a jugar. Voy a atacar con el fuerte. Y si me da tiempo, ahora hago este. Pero no me ha dado tiempo, Lo he hecho bien porque no me ha dado tiempo. Hostia, Torgal está en trance. Fuck. You will forgive me if my performance seems uninspired. It is just that I expected so much more from our chosen one. ¿Qué? Pues si te estoy reventando. Kindle your flame. Si te estoy... A gift from my liege ¡Hostia! lord's armory. Gungnir. ¡Oh! Watch closely, ¡Mama! Mythos. Hostia, ahora se va... Uy, esto va a ser... Esto va a ser peligroso, El combate se acaba de poner interesante. A ver, cuidado, Wow, vale. Primero puedes hacer esto. ¿Qué más puedes hacer? Esto, ya me lo esperaba. Pero no me esperaba tanto. ¿3 veces? 3 veces. Vale, ok. Ahora vas a atacar. ¿No? ¿Sí? ¿No? Vale, un rayazo. Se la quería devolver. No, mal timing. Está bueno. Extinción. Wow, nivelunga. Vale, tranquilidad y buenos alimentos. 1, 2 y 3. ¿4 había? No. Esto era la láser, vale. También quiero una lanza láser. 2 y 3. Esta para ti. Vale, perfecto, para abajo. Y le hago un... Yo creo, uno de estos. Diluvio de Asgard. Las referencias no paran, ¿Pero qué significa esto? Vale. Vale. Wow. Ahora va a caer. Oh, vale. Vale. No, pero tengo que esquivar, no hacia la pared. Al centro es mejor. Uf, no es mejor. Para nada. Está quieto. Ratatouille. Me suena mucho el nombre también. Todos son cosas de la mitología nórdica, pero estoy ahora mismo para pensar en eso. 3 y 4, no. Vale. Cabrón. Se la ha parado. 1 2. No, solo una. 1 2 y 3, parry. Sabes que si le haces parry para toda la mecánica. Umbra esferas. Vale, esto es una puta mierda, pero se la puedo devolver. No. ¡Oh! Eso es jugar sucio. Eso es jugar sucio. 3. Súper divertidísimo, este combate. Vale, ahora le puedo poner este.
¿Se está riendo por eso? No me sorprendería, ¿eh? Creo que va a haber un límite al daño que le pueda hacer, porque debe de ser una fase especial, ¿no? Ratatos, otra vez. ¿Qué era esto? Todo esto y el láser, ¿no? Ah, no. Es una mecánica random. ¡No! Ah. ¡Oh, buena! Venga, a tu casa, tonto. Tengo el límite, pero no es buen momento. No es buen momento. Vale, a ver, esquivamos al centro, ¿eh? Esquivamos al centro. Vale, va a ser así. Buena, y ahora tengo uno detrás. Ahí. Y ahora, ¿esto qué hacía? Así. Y no, no, las bolas. No son bolas, pero bueno. Vale, ok. No me ha dado, creo, ¿eh? No me ha dado, creo. Buena, 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 buena. ¿Solo? Le queda poco, le queda poco. Le queda poco. Vamos esto. Casi me da. Casi me vuelve a dar. Y... ahora sí que me da. Vale, me voy a poner al titán. A ver si le puedo parar alguna. ¿Esto no sé qué era? Ah, sí, vale. Podría atacar. No, me la voy a comer de vuelta. Hostia, para ya, tío. Límite después de esto, a tomar por culo. De hecho, se va a teleportar, pero... se la vuelvo a poner. Se la vuelvo a poner. Cagué. Cagué. Qué pesado. Ahí está, venga. Muere, puto. Vale, todavía espero, espero que te conviertas. Sé que eres el caballo, sé que eres el caballo. A no ser que sea una trampa. Para que pienses eso. Eso me suena a nueva espada. Sleipnir Harbard ha servido con denuedo al rey Barnabás durante más de una década, desde que el excomandante de los caballeros de Walud, Sidolfus Telamón, renunciara a su cargo repentinamente. Sin embargo, no se ha encontrado mención alguna a la casa Harbard en los registros de Beldermarke o de las tierras allende del mar, por lo que se desconocen sus orígenes. Vale, o sea, este es algo de Artema. Este apareció un día y ya está. Este es un Kuya de la vida que apareció un día ahí en la tierra y... The vessel is strong. My liege. Nah, no te creo. No te creo. No te creo. Es teatro esto. Clive! You're all right. As are you, I see. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we arrived. Well, you did what you could. I fear we were all too late. ¿No vamos ni a entrar o qué pasa? Nothing. I hope. No, Joshua lo sabe. Joshua lo sabe. Ahí está. Ahí está. Ahora se va... Uy, no, iba a decir... Vale. Creo que no se ha salvado, Sleipnir. Ah, no, sí, vale, vale. Ay, 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 ay. A ti te quería ver. So soon, Mythos. It's the king.
Indeed. You may kneel before Barnabas Tharm, Warden of Ash and King of Walud. Get back. Se viene, se viene. Tengo muchas ganas, de esto. Uf, no os lo imagináis, Aunque esto va a ser un preludio, seguramente. Sobrao. Que me está dejando mal. Wild and impetuous. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Yet I see why my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. Stop calling me Mythos. But Mythos is everything. The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. No, Your Majesty. My purpose is my own. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer. One that must be excised. Venga, va. Trae a tu caballito. Ah, ¿no? ¿Dónde está el caballito? Oh. Vale, vale. Relajaos. Men. You are as weak as all the rest. Joshua! Ostras, espérate. Que no me esperaba esto. Espérate. Hostia, es Shiva, Ha puesto un muro de hielo para que no pueda pasar. Sí, pero yo creo que se la suda. Y el otro lleva la espada. Me encanta. Como buen Fenrir que es. Power beyond reckoning, and they use it as a crutch. Such a waste. Ya, es que es lo que... a ver. Estaba clarillo, yo creo. Estaba clarito. Shiva, no es por desmerecer, pero... Bueno, quizá no, A lo mejor Shiva le puede. Will he be all right? The phoenix can mend flesh, but the spirit must recover on its own. I'm afraid the rest is up to him. This place is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for.
If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. ¿Ese es el Enterprise? ¿Entiendo? O... All right. And how is he? Do not blame yourself. He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. 'Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but you've already done so much for us. Pouring your gale into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You not mad or something? I wouldn't go that far. Poco, vamos a calmarnos. You're awake, my boy. My boy. Oh. All I want to do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Your father, who taught me that. Sounds like him. Don't you dare do that again. What of the royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. Sí, sí, ya lo sabía. With the king on board, no doubt. The Iron Hair I wouldn't sail without him. Tenemos que ir a Waluet. Clive. O Walut. Jill didn't come back. No, pero no me jodas, sé que ha muerto así. She kept the king busy while the others dragged you out. Nah. Nah. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her icon endures. Ay, ay. And as long as it does, we can be certain she is alive. Exacto. We must pursue the Black Galleon. Jill will be with the king, I'm sure of it. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But you have an idea. Well, of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose he might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Perhaps. But the world really won't save itself. Se acaba de llevar un Zanzetsuken en el pecho, pero bueno, tan fresco como una rosa. Ese es nuestro Clive. Vale. Yo la idea que tenía, que quizás es lo que pase, y es muy obvio, pero si el barco dice que... O sea, la Enterprise dice que el motor es demasiado potente como para poder... O sea, reventaría todo el casco. Si lo ponen aquí, en la guarida, en plan a lo jardín de Balam de Final Fantasy VIII, sería una opción, ¿eh? Quizá. Para que se mueva toda la guarida. Pero no sé yo, ¿eh? Quizá me estoy flipando increíblemente. Melodía de esperanza. Mientras no sea Melodies of Life, todo bien. El copyright, todo bien. Ah, espera, hay objetos disponibles en el bazar de Caron. No serán omnielixires. Ah, no, puede que sean simplemente nuevas armas. Still alive, are you?
Hay una cosa que me... Claro, es que estoy un poquito con la batalla de Sleipnir. Ha sido guay, ha estado muy divertida, pero muy poco espectacular para lo que venimos viendo, ¿no? Yo creo... Porque además como hemos huido de ahí, no sabemos lo que ha pasado con Shiva, no sabemos lo que ha pasado con Odín, ¿no? Y no sabemos lo que ha pasado con Sleipnir. Yo creo que todavía están vivos todos. Todavía están vivos todos. Oh, hoja rúnica. Se parece a la que tengo. Mucho antes de que apareciera el alfabeto balisteano, las primigenias tribus de las regiones gemelas idearon un sistema de símbolos denominados runas. Aunque son numerosos los eruditos que afirman que estos glifos no son más que un tipo de escritura preempírea, no faltan las sectas que creen que encierran un poder mágico capaz de manifestarse cuando se escriben en un orden concreto, como el de esta espada. Ya tenemos aquí las teorías de en plan leyendo las runas de la espada. No, hombre, no. La vamos a comprar porque estoy seguro de que la podemos mejorar. Además es mejor que la que ya tengo. Cinturón rúnico, pues... me baja la vida, pero... si lo mejoramos seguramente será bien. Vale, todo esto no tengo nada nuevo, ¿no? No. Vale, aquí podríamos comprar cosas si nos hiciera falta, pero creo que como hemos hecho todas las secundarias y tal, tenemos de todo. Pociones, me hacen falta muchas. Aquí. No, sí ha dado. ¡Ah! Sí ha agotado. ¡Cabrona! Bueno, pero dice maybe next time. Quizá maybe next time. Espero que no haya solo uno en todo el juego, ¿eh? Vale, aquí vamos a mejorar las cosas. Solo es esa, ¿no? Vale. Vamos a mejorar la hoja rúnica, que por supuesto la insignia ensangrentada era para esto. Y la superior. Casi 300 de ataque. Muy bien. Ok, ¿qué más? Ups, ¿qué más? Cinturón rúnico. Mejorado. Y... el superior. Me falta bigote de bengal. Supongo que tengo que seguir con la historia principal. Vale. La argolla sí que las puedo porque tengo uña de dragón. Pero me falta un bigote de bengal. A ver, si mal no recuerdo... Espérate, antes de seguir... Si mal no recuerdo... ¿Dónde está? Bigote de bengal. Creo que había un bengal en... ¿Dónde estaba? ¿Aquí abajo? Ups. Sí. Estaba aquí abajo. Subiendo en la cueva estaba un bengal en medio del camino. ¿O era una pantera? Creo que era una pantera. Si no, pues seguiré con la historia y seguramente en algún momento me van a dar un bigote de bengal, ¿no? Porque aparte de este... sí, en el desierto creo, donde estaba la choza abandonada, también había un bengal por ahí que dije, ¿a dónde vas tú? Un bengal aquí, y no luché contra él. Voy a probar aquí, y si esto es una pantera en vez de un bengal, voy al desierto. Esto es una pantera castrense. Entonces voy a seguir y por aquí creo que había un bengal. A no ser que sea otra pantera, entonces pues no sé. Realmente no me acuerdo. Estoy intentando hacer memoria, pero no me suena... Quizá cerca de la fortaleza donde estaba Garuda había un bengal por ahí. Es más recto. This might take a while. ¿Cómo lo sabes? Espero que no me falle la memoria, pero diría que sí, ¿eh? Que en algún sitio de aquí... Creo que ahí delante. Delante de una de esas casas. No sé si era esa o la otra. Creo que era esta de aquí. Que es donde estaba la cacería. Quizás la otra.
¿O aparece random? Aparece un poco cuando quiere. Aquí no hay ninguno. Quizá era la otra. Ah, míralo, esto. Esto es un bengal, ¿no? Ahí está. Qué listo soy. Qué listo es mi niño. Qué listo es mi niño. Hola. Se me lo he esquivado. ¡Ojo! Una y dos, ¿eh? Ahora. Perfecto. Abajo. Yo creo que Electrosfera Time se va a mover, pero creo que no le voy a dar tiempo. ¡Ah, cabrón! Bueno, la vuelvo a mover. La envío aquí. La envío aquí. Esto de aquí. Ataca un poquito más. Y acabo con un gancho. Buenísima. Buenísima, hijo. Ya estás muerto. Una. Una y dos. Ah, no. Wow. Va, tío, muérete. Estás muerto. Mira, 2 bigotes de bengal. Perfecto. Estoy orgulloso de mí mismo. Por una vez en mi vida me he acordado de algo, ¿eh? Porque si no me acuerdo de que estaba este aquí, estaría dando vueltas por todo el mapa buscando un bengal y no me acordaría de dónde había uno. Seguramente hay otros sitios donde... Seguramente en cada mapa hay un bengal, al menos. O quizá no, quizá ese es el único que hay en todo el mundo. ¿A que no he tardado nada? Vale, mejorar el cinturón rúnico. A ver, tampoco me mejora muchísimo, pero me mejora. Ok. Vale, pues sabiendo esto, ¿qué tenemos más nuevo? Hay una carta, a ver. Y yo creo que seguimos con la historia, ¿no? Yo tengo ganas de seguir con la historia, tío, no puedo parar. Secundarias están muy bien, pero las podemos hacer más adelante. Sobre lo del otro día, a ver. ¿Quién? Otto. Ah, mira. Mira, quiero que sepas que no he derramado una lágrima ni siquiera delante de mi madre. Y no pienso volver a hacerlo nunca más. ¿Esto es una gilipollez? ¿Por qué? ¿Porque eres hombre? ¿No puedes llorar? Así que, si a vuestra merced le parece bien, nos olvidamos del tema y chitón. Pues no, no me parece bien. El Cid a quien juré seguir ya no está entre nosotros, y por mucho que le rece a Gregora, al fundador, a Gilbert o a la madre que los parió a todos, no me lo van a devolver. Sin embargo, sus ideales siguen vivos en ti y en todos los miembros de la guarida, y mientras así sea, aquí me tendrás para apoyarte. Cuenta conmigo. Un día tú y yo haremos terapia, porque no puede ser eso de... No voy a llorar, ¿qué soy, una nenaza? Pues no, no funciona así el mundo, ¿vale? Si se tiene que llorar, se llora. ¡Y punto! Y si no te hago llorar, te voy a hacer llorar yo a hostias. Pero vas a llorar. No, ya sé que tenéis libros. Ya sé que tenéis libros. ¿No tendrán por casualidad letras en sus páginas? ¿Qué cojones? ¿Qué son estas conversaciones tan filosóficas? Cole said it was an army of Akashic. What will happen to Mid and the others? They'll be fine as long as Sid is... Ah, hay más cacerías. O más aventuras de Néctar. A ver. Vale, más cacerías. Podríamos hacerla antes de seguir. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale, esto... no sabía que había una, pero me da un poco de recuerdos o sea, de flashbacks de Vietnam. De tanto Final Fantasy XII como de Final Fantasy XIV, Lo del chocobo rojo... Y encima que se llame cometa irisado, es una referencia un poco a lo que hacen estos chocobos, O sea que miedo me da y es rango A, o sea, aquí podemos morir, Los habitantes de Tabor andan inquietos ante la presencia de un chocobo salvaje que recorre los campos en busca de presas. De agresividad insólita, ya ha acabado con la vida de varios cazadores que tuvieron la mala fortuna de toparse con él en sus batidas. No es posible domesticarlo, hay que acabar con él antes de que aparezcan más víctimas. Así es, así es. Pero lo vamos a hacer porque somos masoquistas. Espérate, ¿dónde decía que estaba? ¿Estaba en Dalmequia o...? En Dalmequia, en Laoz. Laoz. ¿Laoz es cerca de Tabor? ¿De Tabor? Vamos a hacerlo. ¿Dónde está Laoz? Tabor.
Ah, me dice que hay una escoria. No. Espera, ¿dónde está la hoz? Tabor. Estrella de Titán. Aquí no he venido. Aquí está la hoz. Vale. Uy, aquí hay una misión que tengo que... Ah, está. Vale, pues vamos a hacer esto. 2 pájaros de un disparo de... Yo qué sé. De un piro. It's not going to be easy finding one man in an entire republic. Let's hope someone here's seen something. There'll be no one to manage. Vale, tenemos que buscar a los compañeros del mayordomo de mi tío. Que uno estaba aquí y el otro estaba... ¿Dónde? En la antigua capital imperial. ¿Cómo se llamaba? ¿Oriflame? Yo creo que no la... Espero que no le haya pasado nada a Shiva. Me parecía un poquito raro que se muriera así sin... O sea, fuera de cámara, sobre todo. Vale, muy bien. Debe de ser ese. Pesados los bandidos, ¿no? Ah, no, estos son soldados. Then maybe we'll take that pretty outfit and the steel you're wearing. Please! These men are trying to rob me! I'll deal with this. Thank you. Thank you. You that one's master, then? Sí. If you'd kindly pay the coin he owes us, we can pretend you didn't draw your blade on Republican soldiers. A ver, vuestra república está jodida, ¿eh? Oh, you're more than welcome to. He hasn't had many visitors since we slit his throat. Ah, vale, son soldados un poco corruptos. Ah, te ha puesto coraza. Es curioso porque mi habilidad la revienta. Vale, vamos a hacer así. Así bien. Ahí. Y de hecho, vamos a poner un límite. Venga. No puedo ni... O sea, no puede ni escapar de aquí. Se acabó. I'd expect as much from Hugo's faithful, but these were men of the fist. Much has changed in the Republican army since they lost their rock. You've seen this kind of thing before, then? Many times. I was sent here to observe the situation. You're one of Rutherford's men. He sent me to look for you. Well, then you have my thanks. I fancy I could defend myself against one, perhaps two, but a whole regiment... I arrived in Dalimil several days ago, but when I called upon the captain of the local garrison to make inquiries, his men confiscated my effects and locked me in a cell. The captain is no more, and his men make the rules now. Fortunately, I was able to bribe my way free, only to be stopped again by those soldiers you so Joder, qué mala suerte, tío. Es un poco gafe. Central Command. Surely they wouldn't allow such lawlessness amongst their ranks. I would imagine they are unaware of it. Most of the army has fallen back to the capital and hunkered down behind her walls. Those who weren't recalled now rule the fringes unchecked. Claro, hacer esta misión después de haber hecho la misión principal es un poco mala idea porque está hablando de los soldados republicanos que se han ido a su capital cuando acabamos de volver de la capital. Y la han reventado toda, ¿no? Es como, bueno, creo que están muertos todos. No one but themselves. Then it's worse than we imagined. You should return to Rosaria. It's not safe here. I'll find a caravan heading north. You won't mind if I borrow one of these soldiers' coin purses? Como si usas las dos.
Not at all. No. To find this second associate of Rutherford's. If he was bound for Oriflamme, I'll start at Northreach and see if I can pick up his trail. Vale, voy a hacer primero la cacería. Que estaba por aquí, ¿no? Debe ser esto, ¿no? ¿Aquí he venido a hacer algo? Me suena haber venido... Sí, aquí... Esto es donde estaba la cacería de... Que era una pantera de color rojo, creo. O un bengal. Pero estoy buscando... ¿Ahora qué era? Ah, el chocobo. ¿Estará por aquí o qué? No sé dónde estará. No sé, no sé. Pero yo tengo mi propio chocobo. Por cierto, antes, muy importante. No te escapes. I feel good, boy. Vale, ya está. No lo sabéis, pero cada vez que acaricias a Torgal tienes un bufo invisible que te da 1000 millones de ataque y de todo. O sea que el que no lo haga, gilipollas que eres, ¿sabes? Espero que el logro este de acariciar 5 veces, que antes era un 37% de jugadores en todo el mundo, espero que haya subido ese número, ¿eh? Espero que ahora, si lo voy a ver, sea más grande el número. ¿Dónde coño está el chocobo? A ver, será fácil de ver, ¿eh? Es un chocobo rojo que te va a mandar un cometa a la cabeza. Dudo que sea... Ah, quizás ahí. Digo, dudo que sea en el mismo sitio donde estaba la otra cacería, pero podría ser si esta cacería aparece solo cuando ya has derrotado a la otra. Vamos a probar. Y si no, pues no sé. Time to fight. No, aquí hay perrillos. Creo que no es aquí. Ah, pero... ahí hay algo. Ah, ¿en serio, juego? ¿En serio? ¡Oh! ¡Hostia, es verdad que esto... Es verdad que voy a atacar con el chocobo! What the... ¡Ataca! ¡Ataca, Ambrosia! ¡Ataca! Bueno, o sea, es muy lento, pero podemos, técnicamente, Ambrosia asesina podría matar a todos los lobos. Bueno, como voy a tener que desmontar igualmente. ¡Hostia, me han tirado! Aquí estuve la otra vez y no vine. No sé por qué no subí por aquí. Tiene pinta de haber un cofre o algo. Da la vuelta y es donde estaba la pantera, ¿no? Durmiendo. Ahí está, está claro. Gracias. ¿Recuerdos de Final Fantasy XV? ¿He hecho todo esto por un puto meteorito? ¿En serio? Me voy a tirar por un precipicio. Mierda, sigo vivo. ¿Y ahora qué hago? Vale, pues ¿dónde puede estar si no es aquí? A ver, la hoz es esto. Que no sea esto. No, pero decían... Hablaba de Tabor. A no ser que sea una de estas de aquí, entonces todavía no pueda pasar. Come on. Vamos a probar. Vamos a ir al donde hemos matado al bengal. Pero no he visto ningún chocobo rojo por ahí, ¿eh? Vamos a dar alguna vueltecilla. Y si no lo vemos, pues no sé. Lo dejamos para más adelante. De hecho, podríamos hacer lo contrario y venir aquí. No, pero es... Sí, no, sí. O espera, para no dar vueltas como un tonto, porque quizá hay una pista que no he leído. Vamos a volver a la guarida. Leemos otra vez lo que pone. Pero es que era la hoz, ¿eh? Estoy seguro de que era la hoz. Lo que pasa es que en la hoz no estaba. Entonces no sé si hay alguna otra pista en el texto.
No me gusta porque hay un sitio que está como prohibido el paso. Espero que no sea ahí. A ver qué decía. ¿Ves? Los habitantes de Tabor, dice. Andan inquietos ante la presencia de un chocobo salvaje que recorre los campos en búsqueda de presas. Los campos. Quizás los campos de Corava. Pero es que dice la hoz. Vamos a los campos, pero creo que es la hoz. No es el otro lado. Pero bueno. Vamos a Tabor. No, espera. Tabor es aquí. No, no es aquí. Tabor es aquí. Suelen estar en caminos que no tienen, o sea, que son obvios, que son, o sea, rollo aquí. Rollo bajando por aquí. Pero ahí dice que en la hoz, que no sea que esté aquí. Pero vamos a ir. Vamos a probar aquí primero y luego vamos a los campos. Vamos bien por aquí, sí. ¿Qué pone aquí? Ah, vale, no. Stand back, friend. You don't want to get this stuff on you, believe me. Vale. No voy a preguntar qué es. A ver. ¿Puedo usar el chocobón? No, por supuesto que no. ¿Cómo voy a poder usarlo? This is no time to ride. No. No se me ocurriría. Jamás se me ocurriría. Vale, vamos a probar. Primero, hay un sitio aquí que parece sospechoso. Sospechoso. Esa la... ¿Derecha? ¿Izquierda? ¿Izquierda? Sí. Eso no es un chocobo, ¿no? Perdón, canguro. Eso no es un canguro. No sé qué es eso, pero eso no es un canguro, ¿eh? Alguien está jugando porros, ¿eh? ¿Cómo es en inglés? Eso... de todo menos canguro. Pero bueno, no es eso lo que buscamos. Dudo que en inglés sea, yo qué sé, Hell's Kangaroo. O sea, no. No te creo. No te creo. Vale. Si me tengo que fiar de eso que decía el... Es que pesados los bandidos, pero si los estoy matando todo el rato. ¿Por qué hay más bandidos? Según el panfleto decía que era en la hoz. ¿Eso es una pantera? ¿Esto qué es? Ah, ¿what? Es un sitio. Y aquí hay un obelisco que podría haber venido antes y desactivarlo. Drabots. Pero ¿y por qué no puedo pasar? A ver, ¿qué excusa me das? You lost, stranger. Wherever you're headed, it's back the way you came. No me gustan los guardias, que son una mierda y los puedo reventar fácil y me van de chulos. Pero bueno, me voy a ir. Por ahora. Luego me darás las gracias. Vale, también hablaba de los campos, que campos son esto, porque antes todo esto era campo. Pero, repito, estaba diciendo la hoz, no estaba diciendo aquí. Es una pantera. No mistakes. En las casas no puede ser porque ya había otras escorias ahí. Y dudo que pongan más de una escoria en un mismo sitio por si las haces a la vez. Me está persiguiendo una pantera, pero bueno. Ah, se me va a perseguir todo el rato. Haciendo zigzag. Bueno, pues ya te cansarás. No corres más que Ambrosia, ya te lo digo, ¿eh? No, me va a perseguir, ¿eh? Me va a perseguir todo el rato. Bueno, pues ahora me va a perseguir otra, porque aquí hay otra. Ahí hay un choco... Ah, por aquí quizá. Aquí hay chocobos rojos. Creo que estamos cerca. Creo que es por aquí. Pero joder, esta puta pantera no me deja. Y voy a tener que luchar contra el chocobo y contra la puta pantera.
Cuerno grande, ¿no? Aquí no puedo pasar. Voy a matar a la pantera por pesada, ¿eh? Vale, ya se ha ido. ¿Eso es un bengal? Eso es un bengal, ¿no? Sí. Pantera, ¿no? Otra, mierda. Me va a perseguir otra vez. Voy a pillar este objeto de aquí. Vale, si lo sé, no vengo. Pues ¿dónde? Claro, la otra cosa es, si me dice la hoz, esto técnicamente es la hoz. Y podría ser ahí. Pero si no es ahí, lo voy a dejar para más adelante porque quizá está en el sitio donde no puedo acceder ahora mismo. Y estoy perdiendo el tiempo. Porque creo que sería más obvio. Ahí hay un chocobo. Pues esos 3 chocobos son chocobos normales. Rojos. Pensaba que estaría cerca de ellos, pero no lo parece. Vamos a ir ahí, a ver. ¡Cállate, coño! No esperaba bajarlo. No esperaba tirarlo abajo. Pero bueno, se lo ha buscado él. Por ladrarme. ¿De qué va? ¿De qué va? Ah, está aquí. Vale, vale, vale. Si es que es muy obvio. Cuando lo encuentras es muy obvio. Vale, a ver. Preparaos para los cometas, ¿eh? Bueno, de hecho ya es un cometa él. Si no usa chocometa, estoy muy decepcionado. Parece un loro, más que un chocobo. Vale, a ver. Vale, chocometeos, vale. Gracias. Empieza ya. No, 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 no. No lo subestimes, no lo subestimes. No lo subestimes. Recuerda quién es. Recuerda quién es. Ah, pero... ¿What? Solo tiene... Ah, no tiene ni barra de vulnerabilidad. O sea, va a ser todo el rato así, ¿eh? Sin parar. No lo puedo... Vale, si ese es el caso... parry, buenísima. Si ese es el caso, voy a hacerle así. Voy a hacerle así. Y que me ataque, ¿sabes? Si quiere. No, 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 no. No, 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 no. Ven, ven, ven. Ahí. Bien, bien, bien. Que ven. Ven, ven, ven. Ven aquí, ven aquí. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Me voy a curar. Ya que no hay barra de vulnerabilidad. Vale, le he quitado vidilla, yo creo. Creo que es buen momento para no ser malo. Chocometeo, vale. Para acá. ¡Ah! Sí, es muy rápido. ¡Venga! Toma ya. ¿Qué? Uy, 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 uy. ¿Qué está pasando? La putada es que... hay 2 ahora. 3. Muero, 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 muero. Muero. ¿Os lo he dicho o no os lo he dicho? Os he dicho, que iba a morir. Os lo he dicho que iba a morir. Es que los chocobos rojos no son de o sea, no debes subestimarlos. Me he matado el puto chocobo rojo, tío. Tengo flashbacks de Vietnam, del Final Fantasy XII y del 14. Y encima estoy aquí. Vale, os doy permiso. Os doy permiso para reíros de mí en el chat. Os doy permiso. A ver, no os doy permiso, de hecho no. Porque ya me gustaría veros a vosotros contra un chocobo rojo. Pero os doy permiso para reíros de mí. Pero es que es un chocobo rojo. Siempre son muy difíciles. Encima ahora me va a perseguir esta pantera todo el rato. ¿O no? No, vale, menos mal. Algo bueno en la vida. Vale, en mi defensa no sabía que iba a usar 3 veces seguidas el puto chocometeo. Entonces, si lo hubiera sabido, no me hubiera acercado. Y en mi otra defensa, no soy malo, es que había lag. ¿Vale? No cuela, ¿no? No cuela. Eso no sirve para un juego que no es online, ¿no? A ver, estaba aquí... Uy, vale, gracias por no poder saltar. Ahí está, venga, va. A ver, periquito.
O loro, yo que sé qué eres. Sí, encima se cachondea, ¿eh? Encima te cachondeas. Ah, venga, ¿qué vas a hacer, tonto? Sí, va. Bla. ¿Qué hace? Sí. A ver el timing, ¿eh? Cae, entonces... Vale, cuando cae al suelo tengo que esquivarlo. El timing es ese. Joder, es que está loquísimo, tío. Atácame. Perdona, pero el timing era perfecto y te vas a pasar por el forro. No, pero... Con la hostia, siempre se mueve, tío. ¿Qué hace? No, ¿dónde está? Ahora. Vale. ¿Qué más tienes? Que coge carrería. ¡Ulo! Hostia, que no le hace falta el meteo, que me mata con esto. Vale, hablando de chocometeo. Vale, toca el suelo, esquivo. La putada de esto es que no veo dónde está el puto meteo. Ahí está. No tengo otra forma que no sea esquivando, ¿no? Que viene. Que viene el chocobo. ¡Ah, cabrón! ¡No! ¡Hostia! ¿Qué hace? Ahora. Me ha costado, ¿eh? ¿Por qué sigue atacando? ¿Pero esto qué es? ¡Trampa! ¡Árbitro! ¡Árbitro! Toma. ¿Ahora qué, ¿Ahora qué? Ah, te voy a hacer así, a verás. ¡Perdón! ¿Diluvio qué? ¿Perdón? Muero ahora, Muero. Voy a seguir esquivando todo lo que veo porque no veo ni dónde estoy. What the fuck. No veo nada. Que no. Muero. Pero este puto chocobo está loco, La madre que me parió. No va a parar. Tío, que esto... Pero... ¿Quién ha pensado que esto es una buena idea? ¿Se está dañando a sí mismo? ¡Hostia, tío! ¡Pero para ya! Mierda, me he equivocado. Me cago en... ¡Oh, no! No mueras ahora, por favor. Gerardo, no mueras ahora. Le queda muy poca vida. ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Quién ha pensado que esto era una buena idea? ¿Quién ha pensado? Menos mal que 13.000 guiles, ¿Quién ha pensado que esto, que darle suficiente poder, o sea, tantísimo poder a este chocobo era una buena idea? Mira, pluma rojinegra. Pese a lo insólito que resulta avistar un chocobo rojo, no lo es tanto ver su plumaje a la venta en los mercados de Balistía. ¿Cómo se come eso? Al menos eso quieren hacer creer algunos falantes mercaderes a su clientela menos observadora. La realidad es que la inmensa mayoría de las plumas con las que se comercia provienen de petirrojos y otras aves comunes. Vale. Pues esta viene de un chocobo rojo. Te lo digo yo. Rojo y azul, además. Bueno, es multicolor. Es un poco chocobo gay, Incluso diría yo. Es un poco chocobo LGTBI, Muy bonito. La verdad es que es muy bonito. Me gustaría tener me gustaría pintar a Ambrosia de este color, Porque quedaría mejor. No, pero blanco queda guay. Vale, pues... ¿Cuál es la siguiente? Ah, sí, ir a por el otro mayordomo. Bueno, el amigo del mayordomo. Pero ¿esto dónde estaba? Que me pierdo. ¿Vamos bien de tiempo? Sí, 2 horas y media llevamos, vale. Pues vamos a hacer esta. Espera, ¿está aquí en Northridge? Está aquí al lado. Y luego seguimos con la historia, que yo creo que ya la historia principal, a no ser que me vayan a hacer buscar a alguna persona, va a ser ir a por Barnabas. Uy, tengo que ir al otro lado. Yo creo que la historia principal ya va a ser ir por fin a Walut y partirle la cara. Pero claro, primero tenemos que hacer lo del barco, ¿no? Técnicamente. Quizá no sea tan rápido y haya ahora secundarias. Bueno, no secundarias, pero misiones principales más cutres, que sean en plan ayudar a Mid con el barco. Ah, mira, no hay bandidos. Hola.
What happened here? ¿Has podido con ellos, tú? If you're with the others, they've already relieved me of my belongings. No, no has podido con I'm ellos. not. I'm looking for someone who was sent here by a man named Rutherford. And then you found him. I am Alistair Rockford, attendant to the Lady Ariane of House Wellesley. Of the 7 high houses of Rosaria. It's been a long time since last I saw my great aunt. Mi tía abuela. Is she well? My Lord Marquis? Yes. Yes, she is. The Lady Dowager has granted me leave to assist your Uncle Stuart. I was on my way back from the old capital when I saw some villagers being robbed on the road here. Bandits. They looked more like field hands, but it didn't matter in the end. I did what I could to help the victims, but all it earned me was a pommel to the temple. Which way did they go? South, toward the gate. All right. I'll take care of them. Founder knows I've met enough of their kind. You head back to Northreach, visit the Vale, tell them I sent you. Thank you. I shall. Founder be your shield. Yours. Vale. Pues vamos a por los bandidos. Siempre son bandidos, ¿eh? Están aquí mismo, además. They just couldn't resist, could they? Hola, buenas. No le han puesto ni diálogo. No le han puesto ni voz a ese. Es como... De lo rápido que va a morir, no le han puesto ni diálogo. Vale, gracias. Voy a hacerte un parry. De hecho, te voy a hacer un parry. No. Me he esquivado con... ¡No! ¿Por qué apuntas al otro? ¡Ajá! ¡Cagaste, puto! Pues le he hecho un parry, además. ¿De gratis? Esta hace mucha upa, ¿eh? Parry, no. Mal timing. Yo te quiero hacer un parry, me da igual lo otro. Ah, casi. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Ajaja! Te pensabas que estaba mirando al otro lado, pero no. Era yo, Geraru. Uy, vale, esta sí, me la como. Hazme otro, hazme otro, hazme otro. Esta estaba bien timeada, ¿eh? No me jodas. Esta no, esta no está bien timeada. Esta sí que estaba bien timeada, no me jodas. Vete pa' aquí, me cago en la oscuridad ya. ¿Parry? No, así. ¿Cómo me ha dado y luego le he hecho un parry? Tío, para quedarte a 500 de vida, te mueres, ¿sabes? No me hagas perder el tiempo. Tengo 6000 ya. Coño, no sé cuándo me han dado tanta habilidad. ¿Cuántos puntos de habilidad? Make for the town while you can. There may be more bandits nearby. You don't need to tell me twice. Many thanks, traveler. Vale. This looks to be all of them. I thought I told you to make for the Vale. And stand by as ill might befall the heir to the ducal throne. It's just Clive, and I'm fine. Which is more than can be said for you. I will survive. Strange that the garrison wouldn't intervene in such a brazen attack so close to their gates. The garrison have their hands full inside the city. Some days they don't even send out patrols. There are few hands left to work the fields, and even fewer to transport the grain. The market stalls are nearly bare, and the price for what remains is exorbitant.
It's not uncommon to see a fight break out over a crust of bread. When I said the ones who attacked me didn't have the look of bandits, I meant it. They were probably just desperate. Rockford, listen to me. If you are to continue your investigation, you first need to seek the attention of a healer. Of course. I shall return to Northreach right away. Así me gusta, que me hagas Allow caso. me to thank you first. Had you not happened along, Don't thank me. Thank Rutherford. It was he who sent me. I suppose he'll be wondering where I've got to. I shall send a Bistolus as soon as I'm able. Good day. Pues todo está bien, si bien acaba, ¿no? Certainly has his work cut out for him. If it isn't already too late. I should go and tell Rutherford that his colleagues are still in one piece. Vale. Ahora, antes de seguir, hay un problema muy importante, que es... ¿Qué coño voy a hacer? ¿Qué coño voy a hacer? Porque claro, mi idea era... ¿Cuál es la habilidad que menos uso? Porque esta está bien para devolver proyectiles. Esta está bien para contraatacar y reventarlo. Esta hace mucho daño. Sobre todo si la uso como ataque final. Bien cargado. Cuando está el bono de 1,50. Esta me va bien para, sobre todo, cuando hay muchos enemigos y también para curarme. Esta va bien para subir el bonificador. Y esta es la putísima clave. De hecho, estas dos en combinación es lo mejor que hay. Es complicado, ¿eh? Creo que me voy a quitar una de estas dos. Esta hace menos daño, pero va bien a veces usarla. Es que si te fijas, últimamente estoy fallando mucho el timing, entonces es desperdiciado. Técnicamente esta hace más daño. Y esta es un poco riesgo, y si la cago, pues no hace nada de daño. Bueno, hace muy poco. Creo que me voy a quitar esta por ahora y veremos si la he hecho en falta o no. Lo que sí que, claro, primero tengo que masterear el rayo del juicio. Es que esta hace mucho daño. Entonces, estaría bien, claro, empezar la vulnerabilidad con esta. De hecho, me voy a cambiar el orden porque... Garuda y Titán. Me voy a cambiar el orden porque será... esta para combate normal, ¿vale? Porque así me acerco a los enemigos y tal. O esta si quiero combate aéreo. Una vez que entre en vulnerabilidad... Saco la electrosfera a pasear. Reviento con esto. Creo que... Sí, luego... Entonces me la voy a cambiar, de hecho. Voy a poner a Fénix aquí y me voy a poner a Garuda a la primera. ¿What? ¿Por qué me ha quitado? ¿What? ¿Me ha quitado esto? Onda térmica. Vale. Entonces, haría esto, sacaría el orbe a pasear, esto, seguiría con esto. Esto también hace muchos golpes, o sea que me iría bien seguir con esto. Luego podría, incluso si me da tiempo, hacer esto. Y finalmente, en vez de acabar con este, ahora acabaré con Rayo del Juicio. Vale, no sé si eso también lo puedo usar en plan cuando haya muchos enemigos. Pero bueno, probaremos así. Y si... No, de hecho, he dicho al contrario. He dicho de poner el gancho pétreo. Así tengo dos ataques finales súper fuertes. Y si tengo que contraatacar, usaré el puño normal de Titán y ya está. Creo que sí, creo que esto es correcto. Esto es correcto. Y de hecho, espérate, ¿eh? Ahora que no necesito tantos puntos, me voy a quitar esto. Y me voy a poner esto. Disminuir el tiempo de recarga. No sé si prefiero esto o... ¿No se pueden ordenar? Así. Ahí. Rayos del juicio, esto no... Nada, no. Disminuir el tiempo de recarga de rayos del juicio 9 segundos. Quizás sí, ¿eh? Más que el daño. Hostia, pero el daño infligido con electrosfera un 9%, ¿qué?
Porque es lo que estoy usando más, ¿eh? Vamos a ponernos esto. ¿Y lo otro qué era? Disminuir el tiempo de recarga de las llamas. Sí. Sí. Por ahora lo dejaremos así. Por ahora lo dejaremos así. Mirad, ¿eh? Esto está... Esto nunca ha estado encendido, ¿eh? Si soy malo yo. No es porque el juego me esté ayudando. Vale, pues sabiendo esto... Vamos a ir a... donde estaba mi amigo. Que no me acuerdo dónde. Aquí. Vale, ahora quiero una batalla para probar el combo este que decía, ¿eh? Pero para eso tendré que seguir con la historia, supongo. Podría ir al simulador, pero no hace falta. No hace falta. I see you're still here. The Rest's location affords a constant flow of traders, and with it a constant flow of information. Has estado bebiendo y lo sabes. I received word from both my associates. They have resumed their investigations, thanks to you. I only happened to be in the right place at the right time. They both seem to think the realm's prospects rather grim. I am afraid that grim would be putting it lightly. Storm is in crisis, and if we are to free her, we must work quickly. And we must work together. Together. Such is your Lord Uncle's wish. As it is mine. Muy bien. 0 puntos de habilidad, gracias. Hálito de la luz. Disminuir el tiempo de recarga, vale. Normalmente cuando hay un accesorio así, de disminuir el tiempo de recarga de lo que sea, ese lo que sea, es que es muy buena esa habilidad. Entonces lo que hacen es ponerle un tiempo de recarga súper alto y entonces estás obligado a usar un accesorio para bajarle el tiempo de recarga. Por eso el rayo del juicio, las llamas del renacer, todo esto tiene tiempo de recarga muy alto. Pero bueno. Bueno, de hecho ya está la misión, ¿no? Podemos ir con la misión principal, que nos lleva a la guarida. Está la tarea pendiente del dragón también, pero creo que ese lo haré en el momento en el que el juego ya me diga, vale, este es el punto de no retorno. ¿Quieres irte? Y si me dice eso, diré, vale, no, espérate, voy a por el dragón y a ver si puedo con él. Yo creo que podría ya. Quizá en un nivel más, porque ahora soy 39, ¿no? A ver. Si soy nivel 39 y el dragón es 50, yo creo que al menos siendo nivel 40 podríamos hacer algo. El problema es que, claro, con un ataque me quitaba casi toda la vida, entonces es muy injusto. Y no tengo omnipoción ahora. Vale, hostia, hay muchas recompensas nuevas, ¿eh? Talismán de superación. Mira, puntos de habilidad, justamente. Cuentan los hombres de Hugo... cuentan que los hombres de Hugo ya no volverán a aprovecharse de nosotros gracias a ti. El mercado volverá a ser como era antes, estoy seguro. Mercader de Dalimil. Gracias. Best of luck out there, Sid. Vale, veamos si hay alguna cosa más. Bueno, Vivian supongo que ha puesto que está muerto Sleipnir. Bueno, de hecho quiero verlo. Quiero ver si está muerto o si, según mi teoría, no ha muerto de verdad. Depende de lo que ponga aquí. Sí, está muerto, lo hemos matado. Pues yo tenía aquí mis teorías súper random de que este se convertiría en el caballo. A ver. Comandante del ejército del reino de Walloed. Muchos conocen a Harvard como el caballero inmortal por la perpetua juventud que su aspecto... ¿Ves? Su apuesto rostro siempre aparenta. Este no es humano, este es algo raro, ¿eh? Por irónico que resulte, pierde la vida en combate contra Clive Rosefield en Camber, después de que Barnabás matara a los maestros de los gremios y los ministros de la República de el Ágora. Quizás sí que es humano, pero... este mínimo es portador. Thus ends today's lesson.
Quizás solo es una referencia. Si uno es Odín, este es Sleipnir, que es su compañero, y ya está. Don't tell me. They're all right, but it's a long story. You lot don't do things by halves, do you? Well, at least everyone's still breathing. Now, as for these writings, I'm sorry to say, Clive, but if you had those, you'd be... Sitting under a pile of rubble, I know. But we were able to save a few bits and pieces from the ruins, most of which ended up being used to build this place. The more personal items we gave to the next of kin. In the case of Sid's things, that would have been mid. Then I'll check the workshop. De tal palo, tal astilla. Vale. Lo que yo digo, esta misión será en plan... No relleno. No me malinterpretéis, no es relleno. Lo que pasa es que no puede ser todo el rato en plan acción, acción, acción. Entonces hay misiones para calmar un poquito y luego seguimos con la acción. Pero esto es muy Final Fantasy XIV. Lo hacía exactamente así. Y de hecho, muchos juegos de la saga, no solo el 14, ¿eh? Cualquier juego que... Final Fantasy VII también pasaba. Cualquier juego que digas, buah, este era... No era todo el rato acción. Por cierto, no habíamos visto las runas de la hoja rúnica, pero como está esto aquí, no podemos verlo del todo. What do we have here? Oh. Sid's pipes. Something tells me Mid won't be needing these. Vale. Uy, esto. I remember seeing this doll in Sid's cellar. I wonder if it was Mid's. Es una maga blanca. ¿La ha robado? Ah, vale. What's this tucked inside it? ¡Oh! Mensaje secreto. Para la reina de las adivinanzas. Midadol, sé que te gustan los acertijos, así que creo que este te va a encantar. El mejor sin duda de todos mis inventos. En un palacio de arpegios reposa. Su arquitectura eres tú, derroche de talento. Y no es otro que tu primera obra. Todavía tengo que pulir esta última rima. Buena suerte. ¿Ah? El mejor sin duda de todos mis inventos. En un palacio de arpegios reposa. Su arquitectura... Ah, no, su arquitecta eres tú. Derroche de talento. Y no es otro que tu primera obra. Lo de un palacio de arpegios reposa... No será el orquestrión ese. Por lo de la música. Y lo fabricó Mid. Sid's best invention. Huh. That sounds promising. ¿Pero la mejor invención? ¿El orquestrión? So Sid hid something in Mid's first opus. But what would that be? Como sea el orquestrión, cerebro galaxia, ¿eh? Estoy intentando pensar en otra cosa, pero no sé. Hola. Ah, coño. Espera. Ah, no, pero... ¿Rodrigue? Pensaba que era Dion. Rodrigue. Tyre has tasked me with removing a Cursebreaker's brand. But it's my first time and I don't think I can do it. I'm afraid of what happens if I fail. You survived, I know, but here as many die as recover. Hostia, ¿algunos mueren? Really worth the risk? You don't need me to answer that. You know full well what we're fighting for. I hope as much as you that one day bearers can walk among others as equals. But until that day, a brand is a burden, and we must lift that burden in
order to go undetected. The operation may be dangerous, but it's also essential. And we undergo it willingly. I know. I still wish there was some other way. But griping about my lot helps no one, I suppose. Don't worry. I'll do what must be done. I know you will. Unfortunately, the first thing that needs doing is the preparation of a draft to dull the pain. Something I can't do with the infirmary's ammonia supply so low. What few leaves we have would barely be enough for removing a splinter, let alone a brand. Estaba pensando, sí que me está contando un rollo este tío que no tenía ninguna misión ni nada, ¿no? Sí que tiene una misión. La voy a aceptar, pero no la voy a hacer, ¿eh? You'll go. Oh, no one knows Herblore like to... Vale, sí, en plan que tengo que ir a buscar unas hierbas y tal, sí, o sea, esto es una misión secundaria que está muy bien, pero si a alguien le interesa, en plan, cómo quitan la marca, pero ahora mismo hay cosas más importantes. Yo he entrado solo para ver si estaba Dion. ¿Qué es esto? Registro... ¿What? Registro clínico. Paciente Clive. Diagnóstico: laceración profunda en el antebrazo izquierdo. Intervención: herida limpiada y suturada. Reposo aconsejable durante 8 jornadas. No me lo creo. Evolución de resultados: a las pocas horas ha partido en una nueva misión. Ya te lo he dicho. Ya he perdido la cuenta de las veces que ha desobedecido mis órdenes. A la próxima lo ato a la camilla. Pruébalo. Inténtalo. Pues ¿dónde está Dion si no está aquí? Quizá hay otra enfermería. Ahora me he perdido. ¿Dónde tenía que ir? Espera, me voy a quitar esto para que no me dé el toque. ¿What? ¿Por qué me la sigue poniendo? He puesto ocultar. ¿Por qué no me haces caso? Vale. Supongo que si tengo 3 ya puestas. Pues ¿qué estaba haciendo? Que me he olvidado al entrar ahí. Qué rabia. Ah, ir a buscar lo del orquestrión que he dicho yo, pero que no sé si es eso. Well, did you find anything? Possibly. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? Opus? That girl's as tone deaf as a banshee. Ah, no será musical. Unless you mean the orchestra. Ah, sí que lo es. More than what, 11, 12 when she cobbled that thing together. It surprised us all. Not least her dad. You should have seen how proud he was of the little scamp. Pues mira, no soy tan tonto. Old box have to do with anything? I think Sid may have hidden something inside it. Wouldn't surprise me. Those two and their bloody treasure hunts. Half the things in the hideaway were hidden one time or another. Inspecciona el orquestrión. Said it was an army of Akashi. Quizás una canción, como una caja de música o algo así para ella. ¿Qué están haciendo los niños aquí justamente ahora? I didn't break it. Well, I didn't break it. What didn't you break? Nothing. We didn't break nothing. We definitely didn't break the orchestrion. What's wrong with it? It's broken. Except when it isn't. See? And you had nothing to do with this? Nope, nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all the buttons. Like this. See? All too well. All right, out of the way. Cuidado, el ingeniero Clive. El ingeniero Clive. ¿Le va a dar una hostia? Something caught on one of the gears. Did you break it? Can you fix it? No, I mean, yes.
There. How about now? You fixed it! Sid fixed it! He more than fixed it! Yeah, new music! Huh. Never heard this one before. They started playing when I removed this. Whatever it is. Joder, pensaba que era una pieza pequeñita. Don't look at me. I can tell you it's important, though. Sid showed it to me once and said as much. Said it was the stuff dreams were made of. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams come true. Es como una versión de la canción de Cid, ¿no? Lo que suena. Quizás la canción de Mid. Mira, 500... ¿Ves? Estos sí que me dan... Estos sí que me dan puntos de habilidad. Just the two I was looking for. A ver, ¿quién se ha perdido? Actually, yes. The Crown Prince just left. Ah, vale, Dion. Dion left. Por eso no estaba ahí, supongo. Unless you've another word for stood up and walked off. Yes, left. He did have the decency to leave a message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. Should we go after him? No. We're not the Prince's keepers. He's free to do as he sees fit. I'd rather he did so in bed. His wounds are nowhere near healed. Much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. What is it with this realm's princes and their aversion to rest? Ask me when I get back. Though I may be sometime. Then at least try to stay safe. And if that fails, try to stay alive, eh? Lo intentaré, pero no prometo nada. The moment I waste here, the further the flagship sails. Pieza fina. I have to get back. Pequeño e intrincado artilugio creado por Cid que escondió con la esperanza de que Mid lo encontrara algún día para poder darle uso. Estoy bastante confuso, no tengo ni idea, de qué será esto. Sé que será una pieza clave, valga la redundancia, pero... Oh, hay una misión nueva de estas. ¡Oh, no! Tribulaciones de un herrero número 3. Pues la vamos a hacer, creo. Y hay otra de... ¿Esta qué es? ¿Quimeras botánicas? Bueno, las voy a aceptar, pero las voy a hacer después de la misión principal, porque es que llevo mucho rato posponiendo la misión principal y quiero hacerla. Entonces la voy a aceptar y cuando ya, yo qué sé, después de hacer una misión principal... All right, Clive. Blackthorn told me you helped him out again. Tough for that. Speaking of which, I'm actually a bit, worried about him. And you want my advice? Afraid so. It's a bit of a funny one, this, but I saved this posh knob while I was out on a mission, and he gave me this flashy ring to say thank you. So, obviously, I show it to Blackthorn, thinking he'll be impressed, only for him to go white as a sheet and quiet as a curl instead. Siempre tiene algo, tío. I can't for the life of me work out what could have got him upset like that. And seeing as how Blackthorn opens up when you're around, I thought maybe... Sí. Ya. O sea, primero fue una armadura, luego una espada y ahora... I suppose there's no point leaving him to stew. Cheers, Clive. Ahora va a ser un accesorio. Visit as soon as I have a moment. All right. I'll meet you by the forge then. You come along when you're ready. Al final este hombre va a hacer de todo. Vale, dejadme probar una cosa. ¿Dónde estaba? Modo foto.
Pero... No hay una forma de... espera, ¿puedo quitar a Clive? Pero quería ver la espada sin la funda. Creo que no hay manera. Para ver las runas, pero bueno, ya la veremos. Vale, a ver qué le pasa ahora a Blackthorn. La voy a aceptar porque a lo mejor si luego vamos a un sitio donde estaba la misión, lo puedo hacer 2 por 1. Y lo de las quimeras botánicas también. A ver, ¿qué te pasa ahora con el anillo, tío? Siempre estás mal, ¿eh? Bloody hell, Clive. No me jodas. This again. Ain't you got better things to do with your Sí, time? sí. That remains to be seen. August tells me he showed you a ring, and that the sight of it clearly upset you. Would you mind telling us why? Come on, mate. Es una intervención. Bottling it up ain't gonna help no one. If it weren't the ring, and it was something I said, then I'm sorry. Son como niños. It was the ring, right? It brought back some unhappy memories, that's all. Memories better left forgotten. Memories of what? There are things we'd all rather leave behind, Blackthorn. But sometimes it helps to talk about them. And sometimes it doesn't. Is that so hard to understand? Don't be like that. Fine. If it'll get you off my back. That ring you flashed was the work of Zoltan. We apprenticed together, back in the day. You've never mentioned him before. Why would I? Ain't seen him in decades, and the last time I did, we almost came to blows. The ring brought it all back. I could tell it was one of his the moment I saw it. Bastard's improved, though. More than I thought possible. That thing's a work of art. So it was a nice ring. Worth a few gil, maybe. What's it matter to you? It matters because engraving metal's a nightmare, and I've got no bloody idea how he managed it. The fact is, I couldn't make anything even half that detailed. So what? You're an armorer, not a jeweler. I'm the Hideaway's master craftsman. I'm not stealing a living at some backwater village forge. My armor keeps you lot safe, and my swords keep you dangerous. As far as I'm concerned, every swing of my hammer's another blow struck in the name of our cause. So I put my heart and soul into my work. Because the curse breakers deserve better than second best. Pero un anillo tampoco nos va a And I proteger. refuse to be shown up by the likes of Zoltan. Es tu orgullo, es tu ego. Well, es tu ego. Why don't we go and pay him a visit? Learn his secret. I doubt he'd be too happy to see me. Then just this once. Make peace with being second best. Swallow your pride, and focus all your energies on the task at hand. Keeping the curse breakers armed and armored. Provided you can do that, you'll hear no complaints from me. But if you can't, and it's going to distract you, we need to do something about it. What'd you say, Blackthorn? You know he's right. And it's not like you'll be going alone. All right. Magic. So, Magic? Where do you reckon old what's-his-name is then? Zoltan, was it? In Dravozd, my old village. Ah, vale. Won't have left. He's the chief. Aquí es donde no podíamos Dravozd, pasar. eh? That rings a bell. Not far from Tabor, right? Just north of the fields of Carava. Sí, 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 Got sabemos that, dónde Clive? es. Meet us at Dravozd as soon as you can, yeah? And I'll make sure Blackthorn don't get cold feet. Good luck with that. I'll see you there. Vale. O sea, ahora ya sabemos por qué estaba... por qué estaba bloqueado el camino ese. Porque estaba esperando a que obtuviera... bueno, a que me... tuviera que hacer esta misión, ¿no? Porque si no, no me dejaban pasar. O sea, ¿ese pueblo solo existe para hacer esta misión? O luego va a ser importante para algo. Y luego está esto de quimeras botánicas. No entiendo nada. Sid, do you recall the flowers I had you bring back to the Sí, yard? por desgracia. Vaguely. Is something wrong? I'm afraid so. I was able to get most of the Morganbeards to take root, but they rarely flower. I fear the soil here does not agree with them. However,
I believe I have a solution. I can't wait to hear it. I'm going to marry the Morganbeards with Morbles. I know. But hear me out. Morbles are possessed of a highly choleric temperament. The fire which drives them appears to be maintained by an abundance of nutrient-rich ether drawn from their environs. I believe that by grafting a Morble vine to a Morganbeard, the appendage's wealth of vigor-inducing nutrients might well stimulate the flower. Se le ha ido la cabeza. The endeavor, I assure you, is scientifically sound. I simply need a vine to prove the theory. Y te quedas como, no. O sea, está intentando jugar a ser Dios, ¿eh? Quiere crear una quimera. Un homúnculo. That is correct. A single vine. As for the Morble, I fear este va a ser el villano del juego. May not suffice. But, as luck would have it, a most extraordinary specimen is rumored to haunt the swamps of Rosaria. Why, a notice concerning this very creature was only recently posted on the hunt board. Qué casualidad. How timely. Well, I shan't keep you any longer. I know you have much to do, as do I. Now, where did I put my watering can? Sí, tú estás súper ocupado, ¿eh? A diferencia de mí, tú estás súper ocupado. Vale. Ah, no, pues puedo llevar más de 3 misiones. Pero no entiendo por qué no se quita la otra, tío. O sea, si yo quiero quitar esa, ¿por qué no me dejas? O sea, si está puesto así... No desaparece. Quizás es un bug esto, ¿eh? Porque no es normal. Pone ocultar misión y no me la está ocultando. O quizá hay un máximo de 5 misiones que puedo tener aquí al lado y si esta fuera la sexta, me ocultaría esa. Yo qué sé. ¿Qué hace eso? Do you have a name, doggy? I'd call you Torgal, but that one's already taken. Sí, ese es mío, ¿vale? Ese es mío, ¿eh? Va, no sé qué hacer. Por una parte quiero hacer estas secundarias, ¿eh? Nah, pero vamos a ir vamos a alternar. Porque si no todo el rato... Es que llevo mucho rato haciendo secundarias. Quiero seguir con la historia. Vamos a seguir con la historia. Y en el siguiente capítulo, antes de hacer la historia, hacemos secundarias y cacerías que haya. Vamos a seguir. Además estaba muy interesante, le estaba poniendo. A no ser que haya un punto de no retorno y no pueda hacer las secundarias. Entonces... Ahora me voy, en teoría, a Walud, ¿no? Pero podré volver. ¿Ya ha podido solucionar lo del motor? ¿A Meat? ¿O le hace falta la pieza que traemos ahora? I were right, Clive. My dad had it all worked out. He'd be proud of you, Mid. His writings may have helped, but this achievement is all yours. Can we catch them? The Ainayar's one of the largest, fastest vessels ever built. And it won't help she has the wind at her back. Any other ship would be hard-pressed to keep pace with her, let alone reel her in. But this isn't any other ship. This is the Enterprise! And the world's never seen anything like my dad's engine. It certainly hasn't. Clive, what do you know of Barnabas Tharm? Pues poca cosa. Only what the bards sing. That he sailed to Ash from southern lands. That it was his mastery of the blade which won him the throne. And that his sword, Odin's sword, can sever the very threads of creation. But don't lose any sleep over a last tilt. We'll do what we must to survive. What we must. The light! I thought this cove was meant to be hidden.
Ahead! Company! Eh? We'll hold them off until the ship is ready. But hurry! Bollocks! All hands! Man your stations! Bueno, menos mal que estábamos preparados, porque... ¿Pero quién nos va a atacar? ¿Republicanos? ¿O acásicos? Everyone with me? Torgal también. Ah, acásicos son. Here they come. Bueno, es hora de probar la nueva habilidad de la Mu. Bueno, la nueva. Ya la conozco, pero... Aunque... Vamos a empezar por la fácil. Que tanto me gusta. Y ya está, todos muertos. How are we doing, mid? I thought you said that ship was fast. Magos, primero los magos. Oh? I haven't felt this alive in 20 summers. Come on, then. Which of you lot fancies meeting Ogre Killer next? I thought it was called Heartbreaker. Over here. No quiero gastar las habilidades, por si luego viene alguien grande, que creo que va a venir. Ahí está. Ahí lo tenemos. No esperaba esto. Vale. Buenísima. Vamos con esto. Vamos con esto. Con esta y esta. Mirad, 60.000 ya. ¡Ojo! El Fénix. Mirad la diferencia, con lo de la Mu. Buen parry. Y ya está. Mirad la diferencia con la Mu, Por eso me la he puesto. Por eso me la he puesto. Están muy bien los contraataques de Titán, pero joder, la Mu es la Mu. That was easy enough. Demasiado easy. You lousy lot. Get your asses on board. She's ready to sail. You heard the captain. Clive. Mira que lo he ido a mirar, Lo he ido a mirar. But I thought he was... Me han hecho la trampa. Confounded. Then it is as I feared. Sleipnir is no man, but a creation of Odin. Mira que lo he dicho, ¿Cómo os he pillado, ¿Cómo os he pillado? Phoenix's fiery fundament. Have you no normal enemies? Os lo he dicho que no era tan fácil, No podía ser. Up for another round? Of course we are. Right, Lord Rosfield? My boy, there was a time people called me the Executioner. Or was it my ex? No matter, heads will roll all the Heads same. will roll. Mate, new plan!
You leave. We follow. Follow? Swimming, are you? No, con Fénix. Oh, bugger me! Weigh anchor! Engines dead slow ahead! ¿Van a ser todos igual de fuertes? Have care, my friends. 'Tis not blood that runs through an enemy's veins. These foes will not fall easily. Mira, chaval. Mira, But they will fall. Mira. Like oaks before. Ha habido uno que me ha querido dejar mal, pero bueno. Ah, no, pero es que hay muchos. Muchos más. How long are we meant to keep this up? As long as it takes. Unless you have a better idea. Well, I've already killed at least 5 of the bastards. Bueno, yo he matado bien 20. Let's do the lot. Uy, eso ha sido muy malo. Au. A ver, vamos a hacer esto. ¿Es a una persona o a quien pille? No, es a quien pille. Vale. Perfecto. Hay uno muerto en el suelo todo el rato. Should we make for the ship? Not yet. Wait for my signal. Au. In your own time, Clive! Right. Grab for it. Menos mal que estos no son como el que he luchado yo antes, porque si todos son así de fuertes. Clive, el último, como siempre. Va a hacer un squall de Final Fantasy VIII, ¿no? Al último momento. Con la araña esa mecánica del 8. ¿Ves? No llega, se cae. Esto es Final Fantasy VIII, esto es la araña, esto es Squall. Ya, pero ¿cómo vas a subir? Sí, el Enterprise sí. Tú no sé. Tengo mis dudas de cómo vas a subir por ahí, pero bueno. Sí, encima. Wow. Ah, este debe de ser el de Barnabás. El Eigerjar. No sé cómo se pronuncia exactamente, pero creo que sí. ¿Y la chica que estaban buscando quién era? Es que... Bueno, aparte de Shiva, que estará aquí, claro. Jill. What do you want? That's quite a mess you've made. And wholly unnecessary. You are my offering to Mythos. I would not see you damaged. Este tío está loco. Espera, ¿estamos parados? Now back to your stations! Every
bell spent treading water puts another league between us and the galleon. I don't suppose Mid has a spare engine? Since you rose from the grave, my fortunes have plummeted. Are you absolutely certain of this quest of yours, Clive? The foes you face are as terrible as they are numerous. Aye, and they'd have us live and die on their terms, which should answer your question. Ha! You have that same stubborn look as your father did when he set his mind to something. On the battlefield, I am but a single axe. A deadly one, mind, but a single one nonetheless. Yet what you require is 1,000, and I believe my old friend in Randalar can provide them. Ah, ¿qué va? ¿Por un ejército? Take care, Clive. I have many more tales of your father's exploits to share. And I cannot very well do that if you're dead. Again. Good luck, Uncle. And may fair winds attend you. As for you, Joshua, take care. I shall do my best, Uncle. Farewell, my nephews. When next you see me, it shall be with an army at my back. Me encanta este personaje, de verdad. Buah, se puede venir un momento de este llegando con un pedazo de ejército al último momento, ¿eh? Cuando más falta nos haga. A los señores de los anillos. Do keep up, my boy. My boy. Rema, my boy. Well, we can't have him showing us up now, can we? We would never hear the end of it. Hostia, Dion, ¿pero qué estás? Ha vuelto a Twinside. ¿Para qué? Ah, porque se acaba de dar cuenta de lo que ha hecho, ¿o qué? All this. What have I done? La niña de la... Que lo dije de broma, ¿eh? Lo dije de broma, pero va a ser esta la pieza clave de la historia. Qué grande. Vale, o sea que sí que estamos en una especie de punto de no... Bueno, a ver, no retorno por ahora. No, ubicación actual no, estamos aquí. O sea, esto no lo podemos hacer nada por ahora. Quizá tendría que haber hecho las secundarias, pero yo creo que... A ver, vamos a ir aquí. Perdón. Yo creo que vamos a ir aquí, vamos a hacer unas misiones. Vamos a luchar contra Odín y luego, antes de quizá la batalla final contra Artema, se nos abrirá todo el mundo para que hagamos, para que terminemos las cosas que tengamos que hacer antes de terminar. No sé dónde lucharemos, iremos a otra dimensión con Artema, yo qué coño sé. Pero por ahora tenemos que seguir. Mar de Naldia. Sus suaves corrientes y cálidas aguas bañan las costas de Tormentia y Cenicia. Tormentia es este continente, supongo, y Cenicia es el otro de allá, ¿no?
Joder, las físicas del agua. O la luz del agua. Enterprise, rojo y negro. There's a lot of sea between here and Waloed, but any ship heading north has to round Zemeckis and put through the Narrow. Maintain our current bearing north-northeast, and we'll catch the Black Galleon before she vanishes again. What's to prevent her from circling around Ash from the south? With these winds in those waters, it'd taken forever and a fortnight to reach Stonehere. Mid knows what she's talking about, Clive. Better than any of us lot, anyway. I say we do as she tells. Sails on the horizon. She's ours. Ya, pero la cosa es, cuando la alcancemos, ¿estamos preparados para luchar contra Odin? Empieza la... Aye, boys! Full ahead! And keep those furnaces fed! Aye, aye! Do you feel that, Jill? All hands! Battle stations! Let's see what this girl can do. Está feliz de la vida, ¿eh? Pararapa, 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 pararara. Nos está esperando, es que nos está como... Está jugando con nosotros. Tiene la armadura puesta, ¿eh? Where one leads, so does the other follow. The bond of consciousness which joins them condemning both to the same fate. Yet my every attempt to strike it from their hearts serves only to tighten its hold. Fascinating. But then, there is naught my blade cannot sever. Ahora para que nos parta el barco en dos y se acaba la tontería. Great Grigor's gas! Barnabas. Hard a port! Heads down, you brutes! And brace for impact! Buah, qué pasada, tío, esto, ¿eh? O sea, nunca en un Final Fantasy hemos tenido un viaje en barco tan espectacular como va a ser esto. O una batalla en barco. Bueno, ya sabéis lo que significa esto. Al abordaje. It's now or never. I'll find her. Está jugando con nosotros, tío. ¿O es una trampa? Vale, no puede volver Clive. Al abordaje, en efecto. Esto va a acabar mal, ¿eh? Tengo la sensación de que esto va a acabar mal. Al menos tengo a Torgal conmigo. Torgal siempre fiel. ¿Hay muchos o...? Mira, ahí está el otro, ¿eh? Los enemigos. Yo creo que podemos hacer la fácil, ¿eh?
¿Ese por qué está quieto ahí? ¿Es un mago? Sí, lo sabía. No, 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 no hagas nada. Vale. No, me he equivocado, que no tengo ya esto. No tengo lo de contraataque. No, Torgal. Bien. No tengo nada más, ¿no? Ah. Joder, si te ataca yo primero. Muérete. Ahí está otro barco, el Enterprise. ¿Algún tesoro, quizá? No. La música está guapa, Es muy de, no sé, de pirata. Estoy buscando algún cofre o algo, pero parece que no va a haber nada. Quizá ahí el último. O sea que esto era más rápido, pero con todo lo que tarda. Mira, hay algo. Nah. Vale, entonces ¿dónde tengo que ir? Torgal, huele, busca. Ay. Vale. Justo estaba aquí. Have mercy. A proper fight at last. And I'm the first on the butcher. We're all going to die. Vamos a morir todos, el fin se acerca. Torgal, no me barres el camino. I need to hurry. Ahora se dará cuenta de que no está aquí. Qué cagada. Bueno, pues que surfe IFRIT, ¿no? Puede hacer de todo, puede hasta volar. Vuela. No! There he is! He wants him alive! Hold on, I'm coming. For both of you. Ah, tenemos que buscar a Jill por eso. Tenemos que encontrar a Jill. Vale, venid aquí. Tú primero de todo. Uy, la bola está viniendo, Me la voy a comer, Me la voy a comer, ¡No! ¡La he esquivado! ¡Justo! La he esquivado al último momento. Soy el mejor, tío. Soy el mejor. Vale, ¿ahora qué? Voy a hacer un rayo a ver si los ataco a todos. No, tienen que estar cerca por eso. Uy, ese... Nada, voy a matar a estos y ya está. El rayo lo guardo para este. Hostia, no sé cómo.
¡Coño! A ver, tranquilo, ¿eh? ¡Tranquilo! Me cago en... me ha pillado. Me he cagado porque no he comprado pociones antes de venir, ¿eh? Pero bueno, tengo elixirs. Déjame. No. Ah, vale, esto lo bloqueo, pero entre comillas, digamos. Vale, bien. Al suelo. Vamos a hacer ya lo de la MUE, yo creo. Venga, va. Que esto le baja mucho, muy rápido el ímpetu. Ahí está. Vale, y cuando lleguemos al máximo hacemos el ataque final. Muy buena. Muy buena, 50.000. Bien. Vale, vamos a hacer esto. Solo queda este, ¿no? Con este voy a romper, creo. Casi. Ah. Fatal. Al suelo. Y otra vez, repetimos. De hecho, ahora lo vamos a hacer con esto. Y luego el límite. No hace falta el límite. Esto lo matamos, yo creo. Vale. Bueno. Aquí no parece que haya nada. Tenemos que ir para allá o aquí abajo. No, ¿dónde? Ahí veo algo brillar. Ah, aquí abajo debe ser. Oh, qué lento. Aquí no hay nada. Será por aquí abajo, ¿no? Qué oscuro. Ah, no, por aquí he venido. No. La otra, entonces. Había otra ahí delante. Debe ser esa. Hazme cambiar el inventario, ya que no he comprado ultra pociones. Ah, y de hecho voy con el Omni Elixir. Me voy a poner elixirs aquí y ya está. Esto era para la ira de la tierra. Que eso estaría bien si hay muchos enemigos. Pero como ya tengo lo del Fénix, no lo voy a usar. Vale, hay una puerta. Se están que le den al rey ya. Hola. Tenemos el límite, vamos a usarlo. Por aquí hemos venido, ¿verdad? Vamos por allá. ¡Hola! Jill! You came. Get back. Oh. Clive, how did you... I'll explain later. Hands. Can you walk? Out of here I can.
Stand still! Phoenix, are you not the dominant of fire? I see naught before me but a guttering flame. Uy. Oh, míralo, el Sleipnir. Ahí lo tenemos. Claro, si puede volar es hacer trampas. In earnest then. Hostia, no me hubiera imaginado que lucharíamos contra Odín en medio del mar, ¿eh? Guau, qué miedo, tío. Si te toca eso, te parten dos. Ha partido el mar. Ojo, que nos vamos abajo. Cuidado. Coño. ¿Hay alguien pilotando el barco este o...? No, parece. Bueno, Shiva podía volar, ¿no? ¿Shiva podía volar? ¿What? Un momento. ¿Qué ha hecho Odín? Ha separado los mares. Joder, con Moisés. ¿Y qué se van a quedar separados toda la vida? Can you go on? I think so. Esto ha sido un sablazo, ¿eh? De Odín. Uno. To where? What did you do to Joshua? The Phoenix? Oh, I expect he will survive. This consciousness in which you coil your feeble souls is grown thick with desperation. And thus has my master turned to my blade. The world will soon be painted in black. And all that live shall gather in death's autumn wake. Not if we remove the cause of this misery. Not if we destroy the last of the mother crystals and restore balance to the world. Come. Do you truly think it's so simple? The blight is inevitable. Not even the Almighty might stop its endless march. Your efforts will avail us naught. Naught, that is, but suffering. You must embrace the truth, Mythos. Accept your place with the Lord. Ay, madre mía. Keep it. As long as there's a chance, there's a choice. Ever led astray by your blind resolve.
Vale, quizá no luchamos en medio del mar, sino debajo del mar. Now, it is time you learn the inevitability of your divine fate. O entre el mar. Get as far away as you can. Clive, no. Jill. Trust me, Jill. Ah, tiene un plan. Tienes un plan. ¿Qué estás tramando? Venga, esa música que me encanta. Vale, a ver. What the fuck? Oh, but we do. If only to remind you of your duty. ¡No! Sí me da eso. Sí me da eso. Sí me da eso. Vale, a ver. ¿Y en de cielos? In the short time since our last meeting, you have grown much. Yet as a vessel, wow. I fear my lord will still find you lacking. Dios, es que no sé cuál es la copia buena, tío. ¡No! ¡Wow! All this fire and fury, and for what? Stopping the blight. Uf, súper rápido, tío. No sé cómo lo estoy haciendo. Fed to you by a foolish man. How dare you? You know naught of this world nor of our place in it. If our fates were so easily written, we would all be gods. No, es que a veces hace esta que brilla un poquito antes y luego ataca. Ah, Torgal, me ha dolido más que te dé a ti que a mí. Ataca antes de que... Preludio sombrío. ¡Ah! ¡Oh, Dios, qué dolor! Otra vez. Cuidado, No, no entres, no entres. No entres. Un momento. ¿Cómo que tengo que hacerle daño mientras me está reventando? Pues hago esto, voy a por todas. Mierda. Se me llegaría a 2. What the fuck? Blade Works. Gungnir. Vale, esta es la que me ha hecho mucho daño antes, cuidado. La madre que me parió. Vale, quizá con la Mu, si está quieto. Destello justiciero en... ¿What? No, pero... ¿Qué significa esto, tío? Ni de coña es quitarle toda la vida. No, esto tengo que atacarle, creo, La he cagado, la he cagado. La he cagado. No, pero... No, 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 no. A no ser... A no ser... Clive. Do you not see? Your iron will weighs you down, dragging you ever further from your purpose. And what is my purpose? Mythos. Who are we? What are the dominants? The breath of the Creator still warm on our lips. We carry his light that we might guide the masses in his name. We are but mighty acts of God. Esto era lo que se ve en el tráiler. You would be nothing without what he has granted you. The power we wield is his, and yet every time we draw upon it, it wears away at our very being. It breaks us. It unmakes us, that its immaculate aspect might reveal itself.
the icon. It is too much for even his chosen few. Apart from you, Mythos, you wield the might of many, yet your body does not answer for its avarice. What are you saying? What I am saying is that we dominants are a means to an end. We were created for you, that you might drink deep of our strength and thereby fulfill your divine purpose. Which is? To feed. As you would know, could you only look beyond the walls of your prison of self-regard. As long as you choose to ignore this, you shall never penetrate my defenses. Otra vez la canción de Final Fantasy I, ¿eh? De fondo. You may take solace in the fact that you are not alone in your plight. The chains of volition shackle all of mankind, but there is yet cause to rejoice. For the Lord, in his mercy, has taken pity on his flawed creations, and shall see them restored to their proper forms. And what exactly would that be? Why, loyal servants to God. No. Manners, Lord Rosfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. You mean to turn everyone Akashic? Not turn, Mythos. Turn back. For too long has mankind been led astray by their clamorous wills. It is time they return to a world of quiet equality, where they might once more know salvation. Salvation? And abandon everything we hold dear? We don't need your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on our own terms. Not yours, and not your gods. With every defiant expression of your will, the tighter the chains of consciousness become. But perhaps that fact may be put to use. Va a atacar a Shiva, va a atacar a Jill. Clive! Hostia, o no, o the a todos. faster it binds you to the remaining dominance, the stronger your hunger will become. Until it leads you back to the only answer there ever was. Mayhap not by the path my master intended, but back all the same. Vale, ¿y qué hacemos ahora? Ash is not far. I could freeze a path. You're in no fit state. Probably not, but I can try. Coño, pues si tienes que congelar todo el mar. O bueno, ni que sea un túnel pequeñito. No sé yo, ¿eh? No sé yo. ¿Perdón? ¿He leído bien? Ponía Clive derrotado, ¿no? ¿Cómo me ponen una fanfarria con Clive derrotado? ¿Hemos muerto? O sea, entiendo que ese combate era... No se podía ganar. Era imposible ganarlo, ¿no? Porque si no, soy yo muy malo. Quizá había dos formas de acabar el combate, ganando y perdiendo. Pero yo he perdido. Voluntad de la luz para la onda letal, vale. Bueno, pues Clive derrotado. Signo de interrogación.
De una forma u otra parece que hemos llegado a Cenicia. I hope the others are safe. The Enterprise was clear of the gap when we fell. They made it, Jill. Whoa! And they will have seen the ice. Whoa, 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 whoa. Where it led. ¿Qué ha pasado aquí? We need only wait till dawn. Torgal, no mires. Mira para otro lado. Okay, okay. This is the second time Barnabas has bested me. I'm powerless against him. And maybe there really is nothing else for it but to give yourself to his master. Only you won't do that. The Clive I know would never do that. So you believe? But do you really know me? If what Barnabas said was true, then I'm more monster than man. And each time I summon the flames from within, I burn away the things that make me who I am. Do you, though? Think of what you've used that power for. Of all the people you've saved. It doesn't matter how or by whom it was granted, only how you choose to use it. And you've chosen to use it for good, haven't you? No, I've also used it to kill. What if that's my purpose? What if it's all I'm good for? ¿Qué estoy notando aquí? You're still that same boy I grew up with. Tú sí que has cambiado. Always so eager to save everyone around you, and yet always so alone. Because you failed to realize the one thing that needed saving most of all. You, Clive. You. You never once took the time to save yourself. No empieces, que si empiezas... Myself. Uy, esa mano, que tiene esa mano. I think I might be beyond saving. No one is beyond saving. Provided they want to be saved. You fight to survive. And you survive so that you may protect those you love. It's what you do. What you've always done. And I know you're not about to change. So I'm going to help you. To give you what you need to protect us all. Es lo que creo que es. ¿Me vas a dar un hijo? Jill. Are you sure? If this is what you want, then... No se resiste. Ah, no esperaba. What? No, me jodas, no. No esperaba esto. Vale, supongo que el poder de Shiva también. Vale. Lo voy a aceptar. This burden, I'll give you the strength to bear it alone. But I'm not alone. No se la robes a Gitan esta, These burdens I carry. My sins, my pain, my sorrow. I see now that they are all a part of me.
No voy a hacer ninguna... No voy a hacer ningún chiste. Lo estáis pensando todos, pero no lo voy a hacer. Ahora es cuando entra en mi habitación alguien y es como... ¿Qué haces, Gerardo? Menos mal que estoy usando auriculares. If I'm to continue on, having pledged my life to those I love, then I will gladly bear your burdens too, until my last breath. Clive. I promise you, Jill. Quieta parada, No subas la mano, To escape this fate. Find a way to save each other. Es un caballero este hombre. That we might one day look upon the moon again, together. And I promise you, Clive, that I will be there, no matter what you must become. I know. Ahora sí, Ahora sí, I never thought a smile could bring me so much joy. ¡Vamos, hombre! ¡Aleluya! No era como lo esperaba, no era como lo esperaba. Para nada. Y entiendo por qué están desnudos. Sé que es porque tienen la ropa mojada y si no se pueden congelar, aunque sea Shiva. Pero bueno, ha costado, joder. Madre mía, Bueno, si la comparamos con otras escenas de otros Final Fantasy, esta creo que top 3, directamente. Si no es top 1. Perdón por todos los chistes, pero es un mecanismo de defensa cuando estoy nervioso. Y me estaba poniendo muy nervioso esta escena porque digo, no lo voy a poder subir a YouTube. No sé si poner un aviso antes de esta escena, pero bueno. Si hay niños viéndolo, lo siento mucho. No deberíais ver este juego. Oh, son novios. O sea, ahora tenemos Shiva, entonces. Dentro de nosotros. Aunque suene mal. Bueno, al menos no ha tenido que morir. ¿Pero qué significa eso? ¿Que ya no puede convertirse en Shiva ella o...? A Torgal no le importa nada esto. Me parece bien. What of Barnabas? Do we pursue him? No. Our paths will cross again soon enough. Whether we like it or not. Besides, there is something we must do first. Of course. Ah, ¿ves cómo quedaba una? Perdón, ¿ves cómo quedaba una? The last mother crystal. Ya decía yo, en Walud quedaba uno. Y decían que el último era el del dominio. Area is at the bottom of the sea. Walud won't dare move on Storm without her. But they know we're coming now. We'll need a plan. And a damn good one at that. Then let's go home and find one. Ash will have to wait. Joder, pues ahora que estábamos tan cerca. ¿Que habéis acabado ya de hacer la...? Está ahí Torgal como bueno, ¿qué? Torgal, tendremos que buscar novia para ti también, La promesa. Vale, o sea, puedo volver, pero no puedo ir a ningún lado. O sea, quizás sí que era un punto de no retorno.
Vale, vamos a volver, pero un segundo. Ah, no me dejan ni abrir el mapa, o sea, el menú. Vale, pues volvemos. Ahí queda a la imaginación de cada persona lo que ha pasado esta noche. Es como cuando estaban Cloud y Tifa justo antes de entrar en el cráter del norte. Ahí queda que cada uno imagine lo que quiera. Odin split the sea in two. She's always been partial to a tall tale. No. But there's tall, and then there's tall. I struggle to believe it myself. I see your uncle isn't with you. He stayed with the Enterprise. After our brush with the Einherja, she was in urgent need of repair. And my uncle knows a shipwright in Randalar. Atarazana. To join him there when we're ready to sail for Ash. You sure that's wise? Last I heard, the place was still overrun with Akashic. Show me a city where that isn't true. Ultima's plague is spreading. We're running out of time, aren't we? We've done our best to shore up that hideaway. But I doubt a few planks will stop what's coming. Still, we'll keep at it. Every little helps, I suppose. Let's hope so. Al otro lado del estrecho. Vale, esta no me la esperaba, sinceramente no me la esperaba. Bueno, no me esperaba nada de lo que ha pasado. A partir de que hemos subido al barco, todo lo que ha pasado después ha sido como... Vale, ok. Ahora puedes usar los poderes de Shiva. Despliega sus habilidades como pilares gélidos o esquirlas punzantes y explora nuevos estilos de combate. Puedes comprobar más información... Vale. La destreza de Shiva, finta glacial, permite desplazarse a gran velocidad en cualquier dirección para acercarse al enemigo o esquivar ataques. Hostia, esto... Quería una habilidad así, ¿eh? Quería una habilidad así porque parece como lo de IFRIT, pero lo de IFRIT es difícil de controlar. Y lo de Fénix solo te deja ir hacia el enemigo. Esta parece que puedes hacer un poco lo que te dé la gana, lo cual me gusta. Veremos a ver si es tan bueno. Y manda una esquirla glacial. Vale. Déjame ver un momento. O sea que este de aquí es Shiva, no es Odín. Vale, entonces eso responde mis dudas de cuál eran todos los icons. O sea, aquí solo quedaría Odín. Entonces está todo bajo control. Porque claro, yo pensaba que esto sería Odín, pero parece que todavía no. Y digo, ¿cómo vamos a conseguir otro si Shiva... No vamos a luchar contra ella, ¿no? Pero no. Solo hace falta estar desnudo en una playa para conseguir el poder de Shiva. Ok, pues a ver, tenemos... Pilares gélidos. Levanta una miríada de carámbanos del suelo. ¿Ves? La gente se reía de mí cuando traducía esto como carámbano. Y es que son carámbanos. Carámbanos del suelo que lanza a los enemigos pequeños por los aires. Al mantener pulsado el botón, la potencia de ataque aumenta. Vale, o sea, es un iniciador... Ah, es como lo de Titán, pero en área y lanza a los enemigos por los aires. O sea, es un iniciador de combate aéreo. Y si lo mantengo pulsado, hace mucha pupa. No sé yo si para un jefe será útil, pero bueno. Esquirlas punzantes. Lanza varias esquirlas de hielo en múltiples direcciones que infligen daño al enemigo y lo acercan a... ¡Ah! O sea, es un área, pero a la vez es el gancho de Garuda. No está mal. Y luego, ventisca polar. Invoca un gran cristal de hielo que inflige daño a los enemigos que quedan atrapados en su interior. También puede ejecutarse en el aire. Hostia, pues este combo... Este combo con lo de la Mu... Muy interesante, ¿eh? Y luego... Polvo de diamantes, congela a todos los enemigos a su alrededor y levanta un sinfín de carámbanos en todas direcciones que infligen daño y lanzan a los enemigos pequeños por los aires. O sea, esto es un poco como todo a la vez. Es lo que más daño de ímpetu, por lo que veo, de todas las habilidades que tenemos de icons, esto es lo que más daño de ímpetu hace. Vale. Vamos a aprender esta. Yo creo que antes de decidir, me gustaría... Es que está bien. La voy a probar quizá cambiándola por Fénix. Pero es que Fénix es bueno porque hace muchas cosas buenas, ¿eh? Te cura, te acerca al enemigo, te repele los proyectiles, pero esta quizá solo por la finta glacial ya vale la pena. Lo probaremos y si no también podemos quitar a Titán. Pero claro, Titán... Al final, lo que para elegir un icon, tener equipado un icon, tienes que decidir cuál es la destreza que te guste más. La destreza básica que te guste más. Entonces, una vez decidido eso,
luego ya decides qué habilidades quieres dominar para intercambiarlas entre uno y otro. Pero lo importante es la destreza inicial. Lo probaremos en el siguiente episodio. Iremos al simulador y veremos a ver qué tal está Shiva. Y luego quedaría Odín, que Odín, por lo que he visto, lo poco que he visto muy poco, pero lo poco que he visto cuando hace el Santetsuken y cuando hace... Hay otro que nos ha usado a nosotros, que hace como un ataque en área y empieza a cortar a saco todo, haciendo muchísimo daño. Ese también me interesa mucho. Creo que Odín será muy clave. Lo que no sé es lo que hace la destreza básica de Odín, pero bueno, lo veremos. Creo que es un buen momento, después de haber visto lo que hemos visto, de dejarlo aquí. Y luego, pues en el siguiente episodio, veremos todas las secundarias que nos quedan. No sé si podemos acceder al mapa. Y las nuevas recetas, todo lo nuevo. Y seguiremos con la historia. No tiene pinta de que quede mucho, pero bueno, supongo que todavía queda todo el arco de Walot, de toda la parte de Odín, derrotar a Odín, y luego habrá más, obviamente, no se acabará ahí. Así que bueno, estamos cerca, pero no todavía, no todavía. Muchas gracias por estar un día más conmigo aquí y espero que hayáis disfrutado muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!